¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este especial liberalismo, el liberalismo a debate, que es como lo hemos titulado. Decía José Javier Esparza durante la introducción, durante la careta, que se suele llamar en términos del argot periodístico, que la primera en la frente, que como que nacido en los Estados Unidos. Y es que hemos tenido, le confieso, que a la hora de elaborar este programa, hemos tenido verdaderos problemas para elegir la canción, para elegir un símbolo, un logotipo, una imagen que identificara el liberalismo. Tan amplio y con los bordes tan difusos es el concepto del liberalismo. ¿Dónde nace el liberalismo? En Estados Unidos obviamente no, pero quizá la Estatua de la Libertad sí que se haya convertido con el tiempo en una suerte de imagen icónica del librecambismo o del liberalismo aplicado a la economía, del capitalismo. ¿Es el capitalismo el liberalismo económico? Pues en fin, probablemente, pero quizá haya alguna discrepancia en esta mesa que les voy a presentar. Como les digo, vamos a abordar el asunto del liberalismo, la ideología política que hoy, seguramente, y si no me corrigen mis invitados, está rigiendo los destinos del mundo, que nace seguramente, y auguro que quizá alguno me vuelva a corregir, en el siglo XVIII, XVII, la Ilustración francesa. Ese podría ser el germen ideológico del que luego se va elaborando y haciendo más sofisticada la teoría. Y no les aburro más con esta breve introducción, tan solo decirles que creo que va a ser un programa interesante, que tenemos a dos liberales y a dos personas que no comulgan particularmente con el liberalismo y que no solo vamos a hablar de economía. De hecho, mi intención no es hablar de economía, sí, una parte, obviamente, pero me interesaría también abordar el asunto desde un punto de vista político, moral, globalización, el debate que les supone a los liberales según qué aspectos, que si han de ser coherentes con su propia teoría, pues deberían, por ejemplo, o no, hacer legal la venta de drogas o de armas, o permitir el suicidio, el aborto. Es decir, se enfrentan, en tanto que ellos ponen al individuo y la individualidad por encima de cualquier otra cosa, se enfrentan a algunos debates morales que me gustaría que pusieran y hicieran aquí explícitos y a ver cómo lo resuelven. Paso ya, sin más dilación, a presentarles a los invitados de esta noche. Santiago Hermesilla, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Politólogo, economista y sospecho que no muy amigo del liberalismo, tal y como lo entendemos hoy. Vamos a ver cómo discurre el debate, ¿no? Yo, en principio, soy crítico con todas las corrientes del liberalismo. Ahora entraremos a hablar de qué es eso, ¿no? Juan Pina, buenas noches. Buenas noches. Juan Pina, eres miembro y cofundador del Partido Libertario, eres politólogo y entiendo que estás aquí para defender el liberalismo, pero incluso una vertiente más, no sé si acusada, pero o más ortodoxa del liberalismo, ¿cómo la definirías tú, que es el movimiento libertario? Bueno, yo diría que el libertarismo comparte mucho con el liberalismo, es de origen liberal, pero quizá pues va un paso más allá en muchas de las cuestiones de las que seguramente esta noche podremos hablar. Un paso más allá. Bueno, paso a presentarles, aunque no haría falta presentación, a José Javier Esparza. José Javier, buenas noches. Muy buenas noches, querido Rafael. Es escritor, es periodista, colega de profesión, es amigo, de manera que si se me nota, espero que me disculpen, es un tipo al que yo admiro mucho, que leo sus libros. ¿Se me nota qué? Cierta hostilidad. Si se me nota la admiración que te profeso, porque llevo leyéndole antes incluso de conocerle. Les recomiendo, por cierto, un libro que ha escrito, el último libro que has escrito, José Javier. El último que publicó Visigodos. Que tiene que ver con, efectivamente, los visigodos y que él titula en la dedicatoria que me hacía a mí en el libro como un ejemplo de arqueología patriótica. Es decir, de ahí nacemos y de aquella España visigótica es la que luego aquellos españoles hicieron valer a la hora de reconquistar desde Pelayo hasta Granada. José Javier Esparza lo conocen y también creo que no es demasiado partidario de este liberalismo tal y como lo entendemos hoy. Yo sobre todo creo que el liberalismo ha llegado a un callejón sin salida y que es una doctrina, un conjunto de doctrinas, mejor dicho, porque el liberalismo es enormemente proteico, que tiene que dar un salto. Por decirlo en dos palabras, podemos definirlo como una doctrina de la limitación del poder. Vale. Hoy estamos en una situación en la que a fuerza de limitar el poder político se ha entregado el poder fáctico a instancias que no puedes controlar. Entonces, ¿qué haces?
se ha llegado a un callejón sin salida. Creo que hay que revisar, que el liberalismo debería revisarse a sí mismo, y si no se le revisará desde fuera. Daniel Rodríguez Asensio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Economista, vallisoletano, como tantos amigos, porque Daniel Rodríguez Asensio es, en fin, está aquí porque lo descubrí yo llevándole a la redacción abierta, y verán que es un tipo particularmente brillante que defiende un liberalismo, me atrevería a decir, con rostro humano, como aquel, porque es un liberalismo que sospecho, y lo van a poder comprobar, que es diferente al de Juan Pina, y es miembro también del Club de los Viernes, que es un club de liberales que está teniendo mucho predicamento por toda España, que empieza en Asturias, ¿no?, como la Reconquista, correcto, efectivamente, y que ya tiene afiliados y amigos del Club de los Viernes por toda España. Y además te dedicas a la economía, a trabajar con otro gran liberal de nuestro país y uno de los principales portavoces de la ideología en España, que es Daniel Lacalle. Bueno, entre otras cosas, soy consultor estratégico. En la pata de economía, pues colaboramos con Daniel Lacalle y hago, digamos, toda esa labor de divulgación y edición de informes. Solo comentar, yo soy lo que se llama liberal conservador. ¿Eso qué significa? Pues que no estoy en el extremo de Juan Pina y me gusta ponerle rostro humano al liberalismo, como lo has dicho, porque yo soy hijo de la socialdemocracia. Total, yo salí de la carrera, hice económica, salí de la carrera sin saber lo que era el liberalismo, tan siquiera. Me habían hablado de 2 o 3 autores, pero no sabía ni lo que era el liberalismo, y a mí me ha hecho liberal la vida. El estudio de la vida y la observación, coger datos, analizarlos, analizar situaciones y llegar a conclusiones como que pues, la socialdemocracia acaba en una dictadura, y eso no es lo que quiero ni para mí ni para mis hijos. La socialdemocracia, Santiago, acaba en una dictadura. Bueno, yo no soy socialdemócrata, pero me parece bastante atrevida la afirmación, entre otras cosas porque la socialdemocracia realmente, y no el liberalismo, es la ideología hegemónica y dominante del modo de producción capitalista. Voy a utilizar términos marxistas para marcar el perfil que voy a utilizar, ¿no? La socialdemocracia, desmarxistizada y mezclándose con ideas económicas propiamente keynesianas y lo que se llama síntesis neoclásica, es la ideología dominante en Europa occidental, es la ideología que predomina el estado del bienestar, y la única diferencia que tendría con ciertas corrientes liberales de todo tipo es que no es partidaria quizás de la teoría del equilibrio general de Walras o de Pareto. Es la única diferencia, pero realmente, si entendemos por capitalismo un modo de producción histórico de la economía y de la vida social, la socialdemocracia es la verdadera ideología hegemónica. ¿Que ha tomado elementos de ciertas corrientes liberales? Por supuesto, pero que lleva a una dictadura, hombre, a una dictadura de clase desde luego, a una dictadura de tipo político, comisarial o de tipo militar, tengo mis dudas, aunque sí es verdad que de la socialdemocracia surge el fascismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Mussolini venía de ahí, el fascismo surge del rechazo de ciertos grupos socialdemócratas al internacionalismo que defendía Lenin, y la socialdemocracia fue la que votó por los presupuestos de guerra en la Primera Guerra Mundial, y de ahí surge el fascismo, que en el fondo no es más que una socialdemocracia de derechas, por lo menos en el sentido italiano de la palabra, en el original. Pero de ahí a decir que lleva una dictadura, hombre, lleva a ciertas cosas que son opresivas a nivel sociológico, pero eso yo creo que daría para otro programa, no para el de hoy. La socialdemocracia acaba necesariamente en una dictadura. Dice Santiago que hoy todo es socialdemocracia, que es en realidad la ideología hegemónica. Yo creo que estáis de acuerdo. Sí, yo creo que la socialdemocracia es la ideología que está en todos los partidos principales de todo el espectro político europeo, con muy pocas diferencias en los extremos. Entonces, sí, vivimos en un régimen político socialdemócrata, una socialdemocracia generalizada y transpartita desde desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, si hablamos de la socialdemocracia entendida en los términos que Santiago lo explicaba, no como el concepto marxista de socialdemocracia, sino como lo que se ha venido a llamar socialdemocracia desde Olof Palme y desde antes, desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte, pues sí, ese es el régimen que tenemos. No creo que vivamos en un régimen, por supuesto, libertario, ni liberal clásico tampoco, vivimos básicamente en socialdemocracia. Y la socialdemocracia permea a los partidos de centro-derecha y de centro-izquierda. El Partido Popular para mí es un partido bastante socialdemócrata, Ciudadanos lo es, el Partido Socialista pues no es socialista, es socialdemócrata, y generalmente todos los partidos europeos pues están como mínimo muy imbuidos
imbuidos de socialdemocracia. Bueno, hechas estas primeras apreciaciones, nos tenemos que ir a publicidad, nada, un minutito y enseguida vamos a empezar intentando hacer un poquito de pedagogía. Va Juan Pina a explicarnos, a su juicio, dónde, cómo y por qué empieza esto que hoy llamamos liberalismo, que por cierto es una palabra que toman los anglosajones de nosotros, de los españoles, esto del liberal. Publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Pues ya estamos de nuevo en este especial El liberalismo a debate. Quiero preguntarle a Juan Pina, que es uno de los cofundadores del Partido Libertario, o Partido por la Libertad Individual. Partido Libertario. Sí. Partido Libertario. Antes se llamaba Partido de la Libertad Individual, hace años, ¿no? Se llamaba Partido de la Libertad Individual. Me decías, por cierto, al contrario que José Javier, tú aplaudías este icono que he escogido para presentar el programa, la Estatua de la Libertad. Por supuesto. Porque además es el icono del Partido Libertario, la Estatua de la Libertad. Juan, vamos a intentar acotar, porque ahora mismo el espectador que esté en su casa, a no ser de que sea un tipo ducho en la materia, o una mujer, va a estar un poco perdido con los límites de esto que llamamos liberalismo. ¿Dónde se produce la génesis ideológica, política e intelectual y cómo va creciendo hasta nuestros días? Es que es verdad, ese problema que planteas es cierto. Hay una grandísima polisemia respecto a la palabra liberal o liberalismo, no solamente en español, en otros idiomas también, y la verdad es que eso hace que sea muy complicado definir hoy cuáles son los límites. No hay unos límites claros del liberalismo. Incluso también discutimos entre los libertarios si el libertarismo es parte del liberalismo o solo es un hijo o ya es otra cosa muy diferente. Evidentemente todo viene de un movimiento a favor de la libertad, y yo creo que el origen, bueno, nos podríamos retrotraer hasta el renacentismo, pero yo creo que hay grandes hitos que son la Revolución Inglesa, después la Revolución Francesa y la Americana, pero yo sobre todo me quedaría con la americana. Es decir, la Revolución Francesa es una revolución que tiende al colectivismo y a un grado terrible de estatismo, aunque hay grandes libertadores en el movimiento liberal francés, pero al final termina siendo un movimiento colectivista y estatista. Sin embargo, la Revolución Americana pues lleva justamente a todo lo contrario, a pretender el gobierno más limitado posible y a tener, bueno, pues el primer país del mundo que establece un régimen político de libertades y de mayor individualismo que todo lo que había habido anteriormente en Europa. Entonces, en Europa, durante ya todo el siglo XIX y en particular en España, pues tenemos grandes movimientos intuitivamente liberales, pero no tenemos una concreción práctica tan importante como en otros lugares de Europa sí que ha podido haber. En este sentido, a mí me gustaría sobre todo destacar un hecho importante, que es que nuestras Cortes de Cádiz son quizá uno de los primeros lugares donde empieza a utilizarse la palabra liberal, que después desde el español pues trasciende a otras lenguas y se termina utilizando en todo el mundo como sinónimo de todo eso que significa libre pensamiento, liberación frente al oscurantismo, frente a las tinieblas, aplicación práctica de las ideas más ilustradas en todos los aspectos de la vida, y que bueno, pues termina por generar un sistema político, económico y social mucho más libre que el que la humanidad había conocido durante decenas de siglos anteriores, ¿no? Y eso es lo que hace que en estos últimos 2 o 3 siglos hayamos conocido una auténtica revolución de la ciencia, de la tecnología, de la economía, con el capitalismo, que es lógicamente pues la vertiente económica del liberalismo político, y que en muy pocos, en 200, 300 años, hayamos llegado a unos niveles de bienestar, de desarrollo, que no se habrían podido alcanzar si hubiéramos continuado con la inercia preliberal. A mí me gustaría hacer un pequeño apunte. Vale. Te voy a dejar, Daniel, pero quiero, José Javier, que dé la réplica, si es que ha lugar a una réplica, o es que compras todo el discurso de Juan Pina. No lo compro. Lo compro, lo cojo encantado en el escaparate y lo acaricio con veneración. Lo que yo creo es que si nos enzarzamos en la discusión acerca del origen del liberalismo, podemos no acabar nunca. Visto desde hoy, tú puedes identificar determinadas corrientes históricas y decir, bueno, es esto. Pero si lo ves según va pasando, es decir, con una perspectiva histórica real, el liberalismo es una cosa que nace en muchos lugares distintos, como hoy le damos un nombre común a cosas que aparecen como fuerzas a veces convergentes o otras veces no, que generalmente recuperan herencias anteriores, aunque con otra transformación filosófica. Vamos a ver, no hizo falta que apareciera el liberalismo para que aparecieran en la teoría política europea teorías de la limitación del poder. O sea, está desde los visigodos, por ejemplo. Es decir,
reconocimientos de derechos individuales. El liberalismo lo que hace es darle un contenido filosóficamente moderno, es decir, individualista y racionalista, valga decir laico, a todo eso, que es parte de la tradición política europea desde tiempos inmemoriales. Hoy tendemos a reconocerlo como una corriente común. Bueno, vale. Pero tan liberal es en su momento el liberalismo de la Revolución Francesa, como el de la Revolución Americana, como aquí el de 1812 y el del golpe de Riego, etcétera, cada cual con su propia tradición. Desde mi punto de vista, el liberalismo es fundamentalmente, bueno, yo no diré exactamente un discurso de clase, ¿no? Pero sí que nace adherido a la emergencia social de una clase concreta que está con condiciones suficientes como para reivindicar un protagonismo político que hasta entonces no había tenido. Y a partir ¿Cuál es de esa ahí, clase concreta, José pues es Javier? la burguesía, evidentemente. A partir de ese momento, nosotros podemos identificar hoy como liberal sumariamente un discurso que va por la defensa de las libertades individuales, de la libertad de mercado y de la protección de las libertades públicas y de la limitación del poder desde una perspectiva que ya no es la tradicional, es decir, de carácter moral, religioso, etcétera, sino que trata de beber en la Ilustración. A partir de ahí podemos entender, creo yo, el conjunto del fenómeno, teniendo en cuenta que estamos describiendo un cubo de Rubik y que cada uno de los cubitos de diferentes colores, todos son igualmente liberales. Qué buena definición, qué buena metáfora visual. Un cubo de Rubik podría ser el liberalismo. Daniel. Yo le recojo el guante a los dos. A mí sí que me gustaría añadir el liberalismo desde el punto de vista de los pilares que acabas de comentar, que es la restricción del poder del Estado, las libertades, los derechos y libertades individuales y un respeto sagrado a la propiedad privada, ¿no? Aparte del libre mercado, etcétera, etcétera, surge en España, surge en nuestro país, surge en una ciudad que está a 200 kilómetros de aquí de Madrid, que es Salamanca, en el siglo XVI. En la escuela de Salamanca, autores como Diego de Covarrubias, como Francisco de Vitoria, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero... Hayek lo reconoce, además, explícitamente. Miramos a Austria, pero es Salamanca, de la génesis del... Por supuesto, eso es siglo XVI y eso es España, eso no hace falta ir a ningún lugar del mundo. Sí que es cierto que evidentemente hay de forma desordenada pilares y vestigios del liberalismo a lo largo de toda la historia, eso por supuesto, desde la creación de las sociedades mercantiles, el patrón oro, en su esencia, el liberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos todo el cúmulo, el paquetito, la bolsa con el pack, comienza en el siglo XVI. Santiago Armesilla. Bueno, yo considero que todas las intervenciones que ha habido hasta ahora tienen razón en parte y en parte no, porque el liberalismo, si por algo se caracteriza, es porque es un mito. ¿En qué sentido es un mito? En el sentido que, por ejemplo, Gustavo Bueno ha analizado la cuestión de los mitos, ¿no? Un mito oscuro y confuso. No hay un único liberalismo en sentido unívoco, sino que es un sentido análogo. Hay muchos liberalismos. Un cubo de Rubik. Claro, o incluso peor, un fractal cuatridimensional. Es un cubo de Mandelbrot, es decir, hay corrientes liberales que están enfrentadas entre sí, incluso de una manera tremendamente visceral. O sea, yo he visto debates donde austríacos llamaban socialistas a monetaristas y monetaristas llamaban a otros, o sea, utilizando socialista como un insulto, ¿no? Es tremendamente gracioso. Es verdad que la palabra liberal surge en España, no asociada a una ideología política, el origen es medieval, es decir, la distinción entre las artes liberales y las artes serviles. En las artes liberales estaban las profesiones, digamos que ahora se denominan profesiones liberales, no solo banqueros, sino médicos, tratadistas, etc. Y en las artes serviles estaban pues, la proletariado incipiente y el campesinado. Pero yo creo que el fenómeno decisivo que determina el nacimiento del liberalismo fue estudiado por Bueno, precisamente en una obra suya de 1972 llamada Ensayo sobre las categorías de la economía política. Y es lo que él llamó inversión teológica. Yo creo que en vez de haber puesto la Estatua de la Libertad, tendrías que haber puesto una foto de Leibniz, Malebranche y Descartes, porque con ellos es cuando empieza esta inversión teológica. ¿En qué consiste esta inversión teológica? Consiste en que el equilibrio general y el armonismo que la gracia divina que Dios había establecido en las sociedades medievales anteriores, porque tiene razón José Javier, es decir, ya había limitación del gobierno y había teorías sobre la libertad política, sobre la libertad individual anteriormente, sobre todo de corte cristiano-católico. La escuela de Salamanca es verdad que no solo Hayek lo reconoce, sino Rothbard, Schumpeter, etcétera, pero también con muchos matices. Hay ahora estudios que están refutando eso. Por ejemplo, Luis de Molina era partidario de una teoría económica que se ha asociado después a la teoría del valor-trabajo, la teoría del justo precio que viene de Aristóteles, y siempre supeditaban la propiedad privada, no de los medios de producción, sino personal, al bienestar común, cosa que algunas corrientes liberales admiten, pero otras no.
Pero la inmersión teológica se produce cuando, en la Edad Moderna, en el siglo XVII, la forma de explicar la armonía social que se está destruyendo del mundo premoderno, del mundo medieval, se está destruyendo con la industria y con el comercio internacional. La primera globalización, luego hablaremos de esa, que realiza el Imperio Español a través de la conquista de América, ¿no? La globalización del globo que hacen Magallanes, que pone Filipinas, y Elcano. Pero la inmersión teológica supone que hay una secularización de la idea de Dios a través de la idea del mercado, a través de la idea de mercado capitalista incipiente. Por tanto, ya no es la gracia divina la que armoniza la sociedad, sino que es el mercado el que armoniza la sociedad. Hay teorías como el equilibrio general que tienen mucha conexión con esta idea de gracia y esta idea de armonía metafísica cristiana. Entonces, ¿qué ocurre? Que Leibniz, a través de su teoría de la monadología, Malebranche y Descartes son los que imprimen a la filosofía occidental, a la filosofía cristiana, un proceso de secularización que lleva luego al nacimiento de las primeras corrientes liberales, que tienen su culminación, es verdad, en España, por una cuestión terminológica que luego los anglosajones toman, pero claro, lo toman añadiendo sus propias características culturales. Es decir, el racionalismo como origen del liberalismo. Mejor dicho, el proceso de construcción del racionalismo filosófico occidental, incluso preilustrado, pero también ilustrado, pero pasado por un filtro típicamente cristiano, tanto protestante en el caso de Leibniz como católico en el caso de los franceses. Es que todas las ideologías modernas son secularizaciones de conceptos cristianos. La mano invisible de Adam Smith es evidentemente la providencia, como la sociedad sin clases de Marx es el paraíso. Bueno, eso es matizable. De todas maneras, la mano invisible es el Estado ahora realmente. Bueno, ya. Quiero decir, la mano invisible es tremendamente visible. Pero bueno, según mires, ¿no? Porque yo todavía no sé quién determina mi recibo de la luz, por ejemplo. El recibo de la luz lo determina según mires, el gasto de luz. Una gente que controla, en el caso de España y de Europa en general, más del 40% de la producción de un país es un monopolio en cualquier mercado. Según miro, lo que veo es que un gobierno del PP y luego otro del PSOE me dicen que la factura de la luz no depende de ellos. Los dos... ¿Cómo que no depende de ellos? Si el 60% de la factura está regulada. Sencillamente mienten. Es que la factura de la luz sí depende de ellos. No, perdón. Los precios dependen de una cuestión el 60% pública. La mayoría de los precios dependen de quién. Con una cuestión que has comentado al principio, antes de la pausa publicitaria, sobre los partidos políticos en España. Estamos hablando ahora de economía y de historia, pero entroncan todos los temas, ¿no? Todos los partidos políticos españoles, por una cuestión legal constitucional, son de ideología socialdemócrata, todos, desde Arnaldo Otegi hasta Santiago Abascal. ¿Por qué? Porque el artículo primero de la Constitución dice que España se constituye como Estado social y democrático de derecho, con lo cual la ideología socialdemócrata ya está entroncada en la Constitución. Y no solo eso, sino que la Constitución hace algo todavía peor, y es que relega la propiedad privada fuera de la Carta de Derechos Fundamentales. La pasa al siguiente capítulo o a la siguiente sección del mismo capítulo y no va protegida con los derechos fundamentales, cuando la propiedad debería ser el derecho básico por antonomasia de todos los individuos. José Javier. Yo querría acabar lo que había empezado, a propósito del asunto de la secularización, porque me parece importante para entender que las ideologías modernas beben en conceptos que culturalmente son operativos ya en nuestras sociedades desde muchos siglos atrás. En el caso del liberalismo también, es decir, toma pie en cosas que ya existen, convicciones que ya existen, y les da una forma concreta modernizada enteramente. Esa modernidad consiste en que tú pones al individuo en el centro, y ya no a Dios. Es la gran diferencia con la Escuela de Salamanca, evidentemente. La Escuela de Salamanca es un pensamiento religioso, es teológico. El liberalismo moderno no, aunque coge esos elementos. La cuestión está en lo que deriva eso después, y en la consagración de determinados elementos secularizados como parte de la doctrina. Por ejemplo, el universalismo, como se convierte en globalización, por ejemplo. El individualismo, por supuesto, es decir, el alma individual, el reconocimiento de la dignidad individual en tanto que portador de alma, que es todo hombre, y su transformación en mónada aislada en el conjunto de una sociedad, por ejemplo. Ese tipo de cosas que terminan construyendo una sociedad determinada que ya es un orden liberal, que estalla en el siglo XIX. Buena parte del XIX español puede explicarse como una guerra permanente entre dos corrientes liberales, que empiezan a pegarse de bofetadas después de la Guerra de Independencia y siguen hasta la Restauración. A su vez peleándose son con... igual de liberales los dos, desde el punto de vista de dónde beben. Hoy, con nuestra perspectiva, nos parecerán más liberales los exaltados, que en su momento eran los peligrosos. En fin. Esta guerra civil entre liberales se producía simultáneamente
a la vez que combatían al carlismo. Exactamente, sí, que era la emergencia del mundo Y es muy interesante porque resulta que la emergencia del mundo preliberal, del mundo tradicional, lo que estaba defendiendo era fundamentalmente un discurso religioso, es decir, por más vuelta que se le dé ahora, la base era esencialmente esa, y no tanto una monarquía absoluta como una monarquía tradicional de tipo foral, donde había libertades individuales y colectivas que no habían tenido que esperar a que apareciera el liberalismo para ser enunciada. Vamos a hablar inmediatamente de lo que podíamos entender como reacciones al liberalismo, pero antes me gustaría hablar de esa vinculación entre el liberalismo español y la fe católica, que al contrario que otros liberalismos, que otras modalidades de liberalismos en el exterior, nuestro liberalismo siempre estuvo motivado en Salamanca, con la Escuela de Salamanca, pero es que también en nuestra Constitución del 12, que se supone que fue adelantada a su tiempo y un ejemplo para otros países por su altísimo contenido liberal, hacía referencias explícitas a la fe católica. Esto la primera matanza de frailes aquí en Madrid es en 1800, que 30 y algo, bajo un signo inequívocamente liberal. Es un poco... ¿Tú crees que es una excepción, Yo no Juan? estoy muy de acuerdo con la idea de que el liberalismo beba necesariamente de la tradición cristiano-católica. Es verdad que hay mucha tradición cristiano-católica que da pie al liberalismo, y por supuesto Daniel comentaba anteriormente la Escuela de Salamanca, estoy completamente de acuerdo en que ese es uno de los orígenes del liberalismo moderno en España y en Europa, y es claramente una escuela cristiana, pero el liberalismo tiene muchas fuentes y bebe de muchos orígenes, y en Europa bebe de tradiciones cristianas, de tradiciones judías, de tradiciones católicas, protestantes. En todo el norte de Europa el gran avance de la Reforma será uno de los principales orígenes del liberalismo norteeuropeo, y luego hay toda una tradición individualista, porque sí que es verdad que el individualismo es es uno de los rasgos de innovación y de modernización que aporta el liberalismo, y el individualismo tiene tradiciones de todo tipo, y tenemos a pensadores como Max Stirner en el siglo XIX, o ya como Ayn Rand, por ejemplo, en el siglo XX, que son pensadores no religiosos. Sí, yo Stirner efectivamente lo matizaría mucho. Stirner entronca más con el solipsismo, es decir, su obra, el único y su propiedad, es un individualismo extremo. Es un individualismo más extremo que el de los liberales, pero confluye y desde luego dará pie, por ejemplo, a ya el objetivismo en el siglo XX, que bebe mucho de la fuente de Max Stirner, igual que también de Nietzsche y de otros autores, y que básicamente lo que estamos hablando es de un individualismo que no se había producido, a mi juicio, en toda la historia previa de la humanidad, salvo tal vez algunos episodios muy concretos. No, tienes toda la razón del mundo en ese sentido. Lo explicaba Hegel, que la modernidad es una cadena sucesiva de afirmaciones de la individualidad frente a algo. Es la liberación del individuo. A la... Bueno, bien, puedes poner el nombre que quieras, pero frente a la... El sentido económico más bien sería la liberalización de la persona a través de la conversión de algunas de esas personas en fuerza de trabajo que ya no pertenecen a otros como los esclavos o que tienen que dar sus productos a otros como eran los siervos. Eso ya es un análisis marxista que entiendo que realizas. Lo que ocurre es que Stirner, cuidado, porque Stirner entronca no ya solo con la cuestión del solipsismo, sino que entronca con una corriente, tú lo has señalado, con la cuestión protestante, ¿no? Y es con la cuestión del subjetivismo. Es decir, los liberales que vienen del mundo anglosajón, del mundo germánico, se diferencian de los liberales del mundo católico, salvo por contaminación cultural protestante evidente que ha ocurrido en el siglo XIX y XX, en la cuestión en que los protestantes, a través de su lectura de la Biblia, buscan infinitamente a Dios a través de una introspección eterna en su subjetividad, cosa que el católico no hace. El católico, la fe le salva, pero le salvan sobre todo las obras, y siempre y cuando esté en gracia. En el mundo protestante, en el luterano, también con matices, porque Thomas Müntzer era protestante, pero intentó generar una especie de régimen socialista, y evidentemente Lutero se lo cargó con la ayuda de los príncipes germánicos. La diferencia está en que los protestantes le han dado ese toque subjetivista que el liberalismo, por ejemplo, doceañista de Cádiz no tiene. Y la clave está también en la Constitución, porque frente al trono, los liberales gaditanos son de izquierdas, en el sentido que bueno, lo analiza en el mito de la izquierda, es decir, anulan la soberanía regia y afirman la soberanía de la nación, que es una nación intercontinental, imperial. Pero en el altar son confesionales. La religión católica, apostólica y romana es la única oficial. Yo creo que por eso yo señalo que el liberalismo es un mito. Hay liberalismos que están enfrentados, y el liberalismo anglosajón, protestante, y el liberalismo hispano pueden coincidir en cosas, pero como pueden coincidir un anarcosindicalista y un comunista, pero luego no tiene nada que ver. Vais a poder responder inmediatamente después de la publicidad.
Ya estamos de vuelta en el liberalismo a debate. Yo quería preguntarle a José Javier Esparza cuáles son las ideologías que se articulan en contra del liberalismo, como reacción al liberalismo. José Javier. Bueno, en un primer momento está lo que pasará a llamarse movimientos reaccionarios, seguramente desprovisto del tono peyorativo con el que se utiliza, porque eres reaccionario, si quieres entrar en Madrid con tu coche eres reaccionario también. En fin, en su momento es precisamente la reacción frente a la revolución, que por eso se llama así, de ahí pues desde españoles como Donoso Cortés hasta franceses como de Maistre y Bonald, los autores, Chateaubriand, en fin, los autores contrarrevolucionarios, que lo que reivindican es la forma de vida tradicional y el mundo tradicional frente a la revolución, y a lo largo de los siglos XIX y XX se van articulando resistencias por delante y por detrás. Es decir, decía Junger, las ideas turbulentas de nuestros abuelos se han vuelto hoy venerables. Es verdad, quiere decir que hoy un liberal es un liberal conservador, como decía antes Daniel, cuando en el siglo XIX, a principios, ¿verdad?, pues era un peligroso revolucionario. Vamos a ver, lo que hace el liberalismo fundamentalmente es emancipar lo económico de lo político, desde mi punto de vista. Eso rompe el lazo social, rompe la comunidad tradicional, genera sociedades nuevas y crea problemas nuevos. Y conforme a esos problemas empiezan a aparecer resistencias de diferente tipo. Aparecen resistencias entre las viejas comunidades que quedan, por así decir, desvertebradas. Ejemplo eminente en España, las desamortizaciones, que lejos de ser, como se nos ha contado, una obra de liberación de la economía nacional, fue una auténtica calamidad, porque al final lo construyeron una especie de nueva burguesía a fuerza de sacar de sus campos a gente que vivía del bosque comunal. Bueno, ¿esa gente dónde va? Esa gente queda fuera. Y esa gente queda o bien aquí en España echada al monte en las guerras carlistas, o bien en las ciudades engordando los movimientos socialistas, que frente a esa idea de libertad individual que se ha convertido en el eslogan máximo del nuevo orden en el siglo XIX, reivindican los deberes de cada uno y del conjunto respecto a la comunidad, respecto a la sociedad. Del conjunto, yo creo que esa es la clave, del conjunto también, no solo individual, sino reivindican el conjunto, claro, la comunidad. El sentimiento comunitario, pero eso a su vez vuelve a romperse en diferentes trozos con la segunda revolución industrial, y cuando empieza el siglo XX ya se la acabóse. Pero objetivamente estamos en una situación en la que hay tal acumulación de capital y tan poca extensión de esa acumulación a la mayor parte de la sociedad que todo estalla por todas partes. Y los movimientos, las revoluciones comunistas y también las revoluciones fascistas nacen precisamente de ahí. Objetivamente se crea una sociedad en la que tienes un centro poderosísimo, muy pequeño, y una gigantesca periferia desheredada. Todo eso es lo que Europa ha corregido después de la Segunda Guerra Mundial, con eso que habéis llamado antes socialdemocracia, si queréis, y que en la práctica ha hecho que hoy sea posible, y creo que España es el mejor ejemplo posible de esa situación, que una enorme ruptura social se suturara. Creo que no se puede contar en términos de una idea monolítica que va creciendo y dominando y suscitando reacciones en su contra, porque esa idea, el liberalismo, no es monolítica ni identificable ni homogénea desde su origen, sino que se va transformando en diferentes cosas. Romanones era un liberal, por ejemplo máximo de Cacicón, ¿entiendes? Es decir, al final, ¿no era un liberal Romanones? A mi juicio no. Bueno, a tu juicio, ¿por qué lo ves desde hoy? Claro. Pero lo que tiene la historia es que son cosas que van pasando, ¿no? Había corrientes liberales, tú hablabas antes de los exaltados y de los moderados. Sí, claro. Primero un liberal. ¿Podemos hoy considerar a los liberales moderados de finales del 19 como liberales? Pues probablemente, nominalmente sí, ¿no? Ya, pero tú ejerces una función un poco, desde mi punto de vista, ucrónica, y mi punto de vista es histórico. Entonces, si un señor levanta una bandera liberal en el siglo XIX, yo tengo que pensar que es liberal. Digo, mira, esto me parece un facha. Bueno, pero te podrá parecer hoy, pero evidentemente en aquel momento no. Y a la hora de trazar una genealogía conceptual, me parece que es importante tener en cuenta de qué se reclamaba cada cual y qué nombres invocaban, de ¿no? Los liberales actuales de algunas corrientes no es solo la ucronía, sino el fundamentalismo. Es decir, piensan que su corriente liberal es la única auténtica. Es una cosa muy parecida a lo que pasa con las sectas cristianas. En ese sentido sí que es un mito, sí. Quiero decir, cuando un anarcocapitalista se considera a sí mismo como el único liberal absoluto y niega, por ejemplo, esa condición a los liberales doceañistas, que les llama socialistas, como insulto, vuelvo a decir, está entrando en esa dinámica fundamentalista de mercado y al mismo tiempo filosófica, que tiene que ver con la cuestión del solipsismo. Evidentemente, volviendo al tema de las reacciones, el carlismo supone en España, por ejemplo, una de las primeras reacciones al liberalismo de Cádiz.
Pero claro, ¿por qué? Porque el liberalismo de Cádiz trata de empezar tardíamente en un proceso que dura desde finales del siglo XVIII hasta prácticamente casi la transición, diría yo, española, lo que Marx llamó proceso de acumulación originaria. ¿Qué fue el proceso de acumulación originaria? Lo narra en el tomo 1 del Capital. Fue el proceso por el cual las tierras comunales de los campesinos y que estaban bajo la protección de la Iglesia Católica son arrancadas a esos campesinos y a la Iglesia para pasar a manos del Estado. Precisamente esta es una de las grandes contradicciones de los primeros liberalismos, y es que necesitan del Estado y de su poder para poder generar capital. Y eso ocurre en Europa occidental y sobre todo en el norte. Eso en España es más tardío. ¿Por qué? Precisamente por el peso histórico de la Iglesia Católica. Yo estoy de acuerdo en que saques el papel del Estado porque realmente todas las guerras, todas las reacciones que han ocurrido a lo largo de la historia han aparecido cuando a un concepto liberal y además con germen en la Iglesia Católica y en los valores cristianos le has metido un componente externo que es el Estado. Como tú sabes, cualquier Estado, cualquier decisión estatal no es como un acuerdo entre dos agentes privados. Si cualquiera de vosotros y yo llegamos a un acuerdo es que os interesa a vosotros y me interesa a mí. El Estado cree que puede decidir mejor por ti o que sabe mejor que tú lo que necesitas en cada momento y por lo tanto con el Estado unos ganan y otros pierden. Como consecuencia, los que pierden reaccionan y se forman todos estos movimientos reaccionarios, que es justo de lo que estabas hablando. Entonces, precisamente, en una figura de un poder estatal sobredimensionado que se aleja de lo que viene siendo puro arbitraje en el tema económico y en el tema social y que se aleja también de valores cristianos, pues es cuando surgen los conflictos. Comentábamos hace un momento también si el liberalismo surge a raíz del cristianismo. En este país y prácticamente en Europa, y diría casi que en América, prácticamente todo surge a raíz del cristianismo. Porque era la religión dominante. Y no hay que olvidar que el cristianismo, todo lo defenestado que está hoy en día, con más razón o con menos razón, enseñó a leer y a escribir a mucha gente. A muchas personas, y no lo ha hecho otra religión, lo ha hecho el cristianismo. Entonces, esa unión del liberalismo, que es verdad que surge en sentido económico, con unos valores cristianos, que al final es tan sencillo como que no matarás, no robarás, no, etcétera, 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 es lo que hace que los seres humanos podamos vivir, tener una convivencia en paz y en armonía hasta que entra un agente externo que, repito, cree que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos en cada momento y genera las reacciones y, en última instancia, las guerras. A mí me parece muy interesante que, bueno, con matices, Daniel y yo, lógicamente, estamos en posiciones más o menos parecidas, pero que al otro lado tengamos un marxista y una persona, bueno, pues con la tradición o con las ideas que José Vicente representa, que estén bastante de acuerdo en algunas cuestiones que de derechas, me parecen, ¿no? Podemos decir, José Javier. Post-derecha. Bueno, pues perfecto. Pues me parece muy interesante que estéis de acuerdo, porque sinceramente yo lo que creo es que tal vez nosotros con nuestros matices estamos representando el individualismo, estamos representando esa tremenda liberación del individuo que se produjo desde el liberalismo para acá y que por supuesto los libertarios queremos continuar y llegar a concluir hasta sus últimas consecuencias, y que sin embargo el mundo tradicional o el mundo preliberal del que hablaba José Vicente José Javier. Perdón, José Javier. Llamarlo como quieras. Bueno, entronca claramente ese mundo tradicional, pues por ejemplo el carlismo en España, entronca claramente con lo que luego será el socialismo. Es decir, hay una autora libertaria estadounidense, Rose Wilder Lane, que os invito a todos a leer, que la verdad es que es magnífica porque ella analiza, por ejemplo, la Alemania de Bismarck, y luego, por supuesto, ya el fascismo y el nazismo, etcétera. Y lo que dice es, pero bueno, o sea, si es que tanto el comunismo soviético como los totalitarismos de derecha en Europa, lo único que están haciendo es un revival de lo preliberal. Lo único que están haciendo es volver al colectivismo, con la diferencia de que donde antes había un centralismo del poder en manos de las organizaciones religiosas, de la Iglesia protestante o luterana de cada país o de la católica donde lo había, pues eso pasa a manos del Estado. Y por ejemplo aquí lo vemos, aquí y en otros países, en las desamortizaciones, que se hacen muy mal por parte de aquellos primeros liberales. Estoy de acuerdo con Santiago, porque lo que se hace es transferir lo que era propiedad de una organización paraestatal, llamémosle,
religiosa, pasarlo a manos del Estado, con todas las atribuciones propias del Estado. Lo que se tendría que haber hecho es privatizarlo y devolverle la propiedad a los individuos. Católica en sí, era propiedad. Santiago, espérate que por alusiones, por alusiones, te he visto aludido, José Javier. No, quisiera decir algo también. Sí, luego vamos a ver. A mí me parece que decir que el totalitarismo moderno se basa en el orden preliberal es una auténtica barbaridad. Los ensayos sobre el individualismo de Louis Dumont, por ejemplo, es una buena lectura para ver cómo los totalitarismos son precisamente el fruto de lo contrario. Es decir, que no puedes volver a recuperar un orden comunitario en un mundo donde la vieja argamasa de la comunidad se ha roto y no hay forma ya de volverlo a unir. De tal forma que lo que hace es construir una coraza, que eso es un régimen totalitario. Yo no estoy, vamos a ver, formulando un juicio crítico como una especie de plaidoyer por los valores perdidos con las revoluciones liberales, porque estamos en el siglo que estamos y la historia pasa. Es decir, estamos en un orden liberal o postliberal desde mi punto de vista y eso no se puede cambiar ya. Objetivamente han pasado muchas cosas. Yo antes empezaba a decir que Hegel explicó muy bien el camino de la modernidad como afirmaciones sucesivas de la individualidad frente a algo, frente a la fe revelada, la Reforma Protestante, frente a la razón ortodoxa, la Ilustración, frente al orden político, la Revolución, y una detrás de otra. Y eso es el camino de la modernidad, y eso no se puede andar para atrás, es decir, estamos donde estamos. Yo lo que veo es que el liberalismo no es solo eso. Son más cosas. Y al final del camino llegamos a un punto en el que podemos ver lo que ha pasado y lo que tenemos delante. Y en eso que tenemos delante hay muchas cosas que se han perdido. Y son cosas que se podrían recuperar. Y creo que el intento de los libertarios, por ejemplo, los libertarianos, para entendernos, de tratar de reivindicar el espíritu del individuo libre frente a la sociedad técnica que nos rodea, que nos presiona por todas partes, me parece que es muy interesante. Y el intento de Daniel y sus amigos por reivindicar en la eventual genética cristiana, filosóficamente hablando, del liberalismo, un espíritu más pues, de solidaridad y de caridad, valga el término cristiano, me parece que también es muy interesante. Y que todos son elementos que se pueden ir incorporando hoy a una situación en la que, insisto, para mí la cuestión no es ya si el liberalismo tiene razón, si no tiene razón, sino que objetivamente ha llegado a un punto en el que tiene que redefinirse. Para mí ese punto, vuelvo a donde empecé, es la globalización. Es decir, se ha llegado a una situación en la que no eres ya capaz de controlar nada, ni de limitar nada. El individuo ya no pinta nada. Puede ser la culpa del Estado, a un liberalismo mal aplicado, a un mercado insuficientemente libre. Bueno, son explicaciones que seguramente todas y cada una de ellas tendrán algo de verdad, pero el hecho objetivo es que hoy cualquier ciudadano mira a su alrededor y siente que ha perdido algo. Y lo que está pasando en Europa hoy es eso. Entonces, es que no son suficientemente conscientes de lo felices que son por ser tan libres. A lo mejor es que sí estamos todos equivocados. A lo mejor es que no son suficientemente libres. Perdona, muy rápido, sé que ha pedido la palabra. Termino. Pero desde mi punto de vista, donde estamos hoy es en el momento de la redefinición del camino. Sí, no, claramente. Yo voy a ver muy rápidamente. Muy rápidamente porque tenía la palabra. Muy rápido, de verdad. Dos cosas. Uno, yo creo que mirando a nuestro alrededor todos tenemos muy claro que vivimos infinitamente mejor, al menos en los países desarrollados, que nuestros padres y que nuestros abuelos. Y dos, decir que el liberalismo está llegando a un punto de no retorno, que vivimos en un orden liberal, esto que dicen salvaje y no sé qué, yo no lo veo por ningún lado. De hecho, lo que veo es que el liberalismo está evolucionando hacia una socialdemocracia y veo más riesgo de... Lo que he dicho al principio. Sí, claro. Correcto. Veo más riesgo de volver a ir a una situación como Venezuela, en la que recordemos, Venezuela no es Cuba, Hugo Chávez hace no tanto, que de evolucionar hacia países como Nueva Zelanda, Singapur o, bueno, en menor medida Estados Unidos. Bueno, ¿vale? A ver, que coincidamos solo significa una cosa, que la verdad es la verdad, la diga Agamenón en su porquero. ¿Quién tenía aquí el porquero? El Agamenón es él y el porquero. Luego lo debatimos por después. Pero en algo que no coincido con José Javier es cuando ha dicho que el liberalismo trata de separar economía de política. Y no coincido no porque no sea la intención de ciertas corrientes liberales, sino porque realmente eso es imposible de hacer. Cuando en 1891 Alfred Marshall, que es el verdadero padre de la corriente luego llamada neoliberal, de la economía neoclásica, publica sus principios de economía, lo hace porque, entre otras cosas, aparte que es el neoliberal más importante de todos, Alfred Marshall, él quita el adjetivo política de la disciplina de economía. Y eso tiene una influencia tanto a nivel de la disciplina, de la construcción de la economía política como tal, como a nivel ideológico fundamental. Él trataba de quitarle ideología a la economía y trataba de
quizás guiado por un positivismo muy propio del siglo XIX, de finales del siglo XIX, tratarle de dar un perfil mucho más científico a la disciplina. Pero es que es realmente imposible separar la política de la economía y la economía de la política. Es decir, el Estado tiene un papel fundamental a la hora de realizar políticas que luego el liberalismo se apunta como propias suyas. Pero es que todo eso, volvemos a la cuestión de la secularización, un momento, volvemos a la cuestión de la secularización de ideas. Realmente eso viene de una secularización de la idea de ciudad de Dios de San Agustín. En la ciudad de Dios, San Agustín distingue la ciudad de Dios, que es la ciudad pura, la inmortal, que es la Iglesia Católica, los fieles, lo que luego secularizado se convierte en sociedad civil a través de Hegel, y luego la otra es la ciudad terrenal, es decir, el Estado, la ciudad corrupta, la ciudad que atenta contra la gracia natural propia de la ciudad de Dios. Que esto luego influye mucho en la construcción teórica de la economía liberal, cuando se defiende la cuestión del equilibrio general como asociada a la falacia naturalista. Es decir, que esto ya lo criticó Thorstein Veblen y los institucionalistas. Se piensa que el capitalismo por sí solo no necesita de intervención estatal ni de los sindicatos de clase, porque a través de la armonía preestablecida, porque está desarrollando elementos propios de la naturaleza, se constituirá una armonía que luego el Estado evidentemente tiene que corregir. ¿Qué ocurre? Que se piensa que el capitalismo, que es una cosa es el capitalismo y otra cosa es el liberalismo, porque el capitalismo y sus formas sociales son muy anteriores al liberalismo como ideología, surgen en la Edad Media en ciudades-estado italianas, y además hay países capitalistas que siguen ideologías que no son en absoluto liberales. Muy importante, y eso es muy importante entenderlo. Lo que ocurre es que el liberalismo trata de entender que el desarrollo del capitalismo, en vez de ser cultural, institucional, tecnológico, es un desarrollo natural. Y ahí está una de las grandes falacias de cualquier... Una predeterminación, ¿no? Casi biológica. Sí, se piensa... O sea, yo me he encontrado liberales diciendo que el primer capitalista es el Australopithecus, que se guarda una piedra, que está haciendo una inversión para maximizar su utilidad. Bueno, es que esto de naturaleza como mercado primitivo. Quiero que vean ustedes un gráfico, uno de los muchos gráficos que los contrarios al liberalismo, por lo general pensadores de izquierdas, suelen colocar para hacernos entender que el capitalismo, en tanto que entroncado dentro de la corriente liberal o anterior, como dice Santiago Armesilla, no es sino un sistema intrínsecamente injusto que está condenando a 2/3 o más de la humanidad a la miseria. ¿Ven ustedes ahí? Esto sería, esto es del Instituto de Credit Suisse del año 2016, esta es la fuente, y ahí ven ustedes cómo el 0,7% de la humanidad controlaría el 45% de la riqueza, el 7,4%, el 39,4% restante, es decir, el 8% de la humanidad estaría controlando más del 85% de la riqueza mundial. El otro 90%, 90 y pico por ciento, tendría el resto de la riqueza. Liberales, a ver. Aquí tengo yo muchas cosas que decir. Venga, Daniel, cuéntanos. La primera y esto la es un más... relato habitual. El mundo cada vez es más desigual, se incrementan las desigualdades y esto es algo que al margen de su verosimilitud y al margen de su veracidad, que es lo más importante, ha calado. Este discurso es hegemónico y todo el mundo piensa que cada día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Daniel. Eso es cierto, esa gráfica es cierta. ¿Es cierta? No pongo absolutamente en duda esos datos. Esa gráfica es cierta. Pues entonces estamos... No, pero entonces nada. No es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Los pobres son cada vez menos pobres. Los ricos son cada vez menos ricos. La desigualdad aumenta, sí. Totalmente de acuerdo. Pero no hay ningún problema en que los ricos sean cada vez más ricos. El problema es cuando el ascensor entre pobres y ricos se estropea, se rompe, que es lo que está ocurriendo en los países subdesarrollados. ¿Y dónde se rompe ese ascensor? Donde no hay libertad económica. Hay estudios igualmente verosímiles, igual que estos datos, igualmente verosímiles, que lo que afirman es que en los países con mayor libertad económica, medidos a través de índice como el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, el índice Doing Business que elabora el Banco Mundial y otros tantos, los países con mayor libertad económica tienen más prosperidad y tienen
más capacidad de que las personas que están abajo en la pirámide social suban, es decir, que el ascensor funciona. Eso es igual de verosímil que eso. Entonces, lo importante no es que haya desigualdad, lo importante es que quien esté abajo suba, algo que ahora mismo no está ocurriendo, y eso no es problema del capitalismo, es problema cultural de ciertos países. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, al igual que hay esa gráfica, que es cierta, hay otras muchas gráficas, lo comentábamos hace un momento, de Johan Norberg. Hay una web que puede entrar cualquier persona, ourworldindata.com, nuestromundoendatos.com, que ahí se demuestra con datos también que la esperanza de vida se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, que la gente vive mejor, que se muere menos de hambre. Correcto, que hay menos desnutrición, que hay menos muertes en el nacimiento y un larguísimo etcétera, que es debido exclusivamente al sistema capitalista. Entonces, vamos a poner las cosas en su contexto. Juan, déjame que quiero la réplica de Santiago y luego te doy la palabra. Santiago, ¿tú crees que el sistema capitalista, que acabas de disociar del sistema liberal, y ponías el ejemplo implícito de China, un sistema que no es liberal en lo político, pero sí es capitalista en lo económico? Bueno, eso no es cierto. No es un sistema capitalista en lo económico. Lo que China está haciendo es desarrollar una especie de NEP, de nueva política económica, que Lenin intentó teorizar, pero que se tuvo que abandonar en la URSS porque el cerco geopolítico que tenía la Unión Soviética entonces les obligaba a un desarrollo tecnológico entroncado a la guerra para poder defenderse. China no tiene ese cerco bélico y puede desarrollar un socialismo de mercado, que uno de los teóricos de David Schweikart, que les permite... Socialismo de mercado. China está nacionalizando su economía, para que nos entendamos. Bueno, ¿el sistema capitalista tiende a la desigualdad? Sí, y además también tiende a la desigualdad porque es intrínseco a su propio desarrollo en los países que son ricos. El ascensor social funciona siempre y cuando la persona que pueda ascender tenga algún tipo de conexión, no ya solo económica, sino extraeconómica, para poder ascender en ese ascensor. El gran problema que ocurre con los países menos desarrollados, es decir, el África subsahariana mismamente, Oriente Medio, Iberoamérica, etcétera, es que es muy difícil que un país capitalista pueda permitir que esto tiene que ver con las teorías de la dependencia, del centro-periferia, etcétera, pueda ascender como superpotencia, no ya solo con una economía de tipo liberal o teorizada según el liberalismo, sino que, por ejemplo, cuando la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, obliga a que estos países asuman una deuda externa que por cada dólar que se le presta para desarrollo económico tengan que devolver 3, es absolutamente imposible que esos países prosperen. Vete al banco y pide un dólar. No, el problema es que es que no pueden. No, vete tú al banco, claro, pero si no pueden es por alguna razón, y es que no tienen capacidad de repagar esa deuda. Entonces, su nivel de riesgo es mayor y hay que exigirle más tipo de interés. Cualquier cosa que se aleje de ese principio básico universal es entrar en precisamente lo que hablábamos hace un momento, en figuras intervencionistas, en figuras estatales que siempre han derivado en guerra. No, lo que ocurre es que los países pobres que han podido prosperar es gracias al intervencionismo económico. Por ejemplo, China, por ejemplo, Singapur, aunque se diga que no, por ejemplo, Japón, que tiene un sistema corporativista bastante desarrollado, Corea del Sur, que tiene un modelo mixto de economía, Hombre, perdóname, Bolivia... Japón lleva 10 años en esta inflación, sí, pero China espérate que viene, Corea del Sur tampoco, que viene un periodo a la baja... Pero, cuidado, me estoy refiriendo, por ejemplo, respecto a la primera mitad del siglo XX. Y evidentemente, desde el año 97 viven en una especie de crisis constante, pero también es cierto que a través de la intervención en la economía, es que, por ejemplo, el intervencionismo económico fue lo que sacó a Europa occidental de la podredumbre de la Segunda Guerra Mundial. No, es que eso es otra cosa. El intervencionismo económico surge como solución ante un problema de intervención, que es una guerra. Es que la guerra... Entonces, en ese punto tiene que surgir el mismo ente que solucione el problema que ha generado. Pero el intervencionismo económico, esta semana ha publicado un paper, un informe, el Banco de Pagos Internacionales, en el que afirma, y además con unos datos muy sólidos y que está muy bien hecho ese paper, que los ciclos económicos se agrandan, cada vez el impacto es mayor a la baja y al alza, y se acortan derivado del intervencionismo, especialmente del intervencionismo en materia de tipos de interés. Y eso es cada vez son más. El intervencionismo es intrínseco al capitalismo, es lo que yo quiero decir. Cuando antes ha hablado el compañero de Bismarck, por ejemplo, ¿por qué Bismarck desarrolla el estado del bienestar, la primera forma de estado del bienestar? Pues para frenar al movimiento obrero y al Partido Socialdemócrata, y para que no ocurra en la Alemania recién unificada una cosa parecida a lo que ocurrió en la Comuna de París. Es decir, el estado del bienestar, que es una cosa que genera la derecha,
Es decir, no es una creación de la socialdemocracia, es una creación muy anterior. Absolutamente. Se hace no ya solo basada en premisas cristianas, sino basada en premisas de que para poder acumular capital el Estado tiene que intervenir y dar a los obreros algo, servicios sociales, pensiones, etc. Lo que yo quiero decir es que las corrientes liberales, yo creo que infructuosamente tratan de arrogarse la defensa del capitalismo cuando el capitalismo no necesita del liberalismo para defenderse, se defiende él solo a través de su propia acción. Sí, Juan Pina. El capitalismo no es injusto, es decir, yo no estoy de acuerdo con la premisa de la pregunta. El capitalismo no solo no es injusto, sino que además es el sistema de economía política más solidario que existe, contra lo que dicen sus críticos en la extrema izquierda o en la extrema derecha. Es el más solidario que existe porque es el único sistema de economía política en el que, para que dos personas realicen una transacción, los dos tienen que salir ganando algo que desean y de lo cual el otro puede prescindir. Eso no se da en un sistema intervencionista, ni en un sistema de corte fascista, ni en un sistema socialista. La caja de Edgeworth acaba de decir. Es decir, en un sistema capitalista, todos los que intervienen, si intervienen libre y voluntariamente y de forma informada, saben perfectamente lo que están haciendo y lo que transaccionan, lo transaccionan porque lo quieren hacer. En un sistema donde el Estado, que es un ente exógeno a esas transacciones de la gente, interviene y se pone a decirle a cada uno hasta cuánto puede transaccionar o qué puede hacer y qué no puede hacer, pues lo que hace es distorsionar. Y de la misma manera que en la naturaleza, en los ecosistemas, encontramos órdenes espontáneos que, por ejemplo, los ecologistas, que suelen ser de izquierdas, bueno, aunque Hitler era ecologista también, suelen estar muy en contra de que se intervenga en los órdenes espontáneos. Sin embargo, la economía, que por definición también eso debería ser un orden espontáneo y que cuando funciona bien como orden espontáneo, cuando se interviene desde fuera en la economía, y la manera de hacerlo son los estados, el resultado siempre es catastrófico. Apuntaba antes Daniel, por ejemplo, el tema de los tipos de interés. Estamos en una situación en la cual yo creo que el próximo gran crack económico, la próxima burbuja que va a estallar es la de la deuda soberana, es la de ese nivel de endeudamiento absolutamente insostenible en el cual se han metido los estados, prácticamente todos los estados. En España tenemos ya un déficit sobre el PIB por encima del 100%, hay países donde llega a 2,5 veces, 3 veces el PIB, es un verdadero desastre y esto se debe en gran medida a una intervención, a la peor intervención económica de todas las que realizan los estados, que es el dinero fiat, el dinero ficticio, la falsa moneda que los estados emiten en lugar de permitir que haya un mercado monetario libre. Acaba de describir la falta naturalista que he dicho en fin, la predeterminación, ¿no? Yo voy a tratar de ser breve, pero es un poco complicado. A ver, José Javier. Respecto a la pirámide que has sacado. Bueno, yo es que no estoy muy convencido de que igualdad y justicia sean lo mismo, ¿no? Y por otra parte, cuando se sacan este tipo de esquemas de desigualdad, uno, efectivamente, el factor ascensor que decía Daniel me parece muy importante, y luego el factor expectativas también, contra lo que antes decía Daniel precisamente, que hoy vive cualquier persona mejor que hace la generación de sus padres. Sí, pero ¿y las expectativas? Porque, como decía Koselleck, las revoluciones no son por falta de pan, sino por falta de expectativas, por frustraciones de expectativas. Y el gran problema de una dinámica de desarrollo permanente es que cuando ese desarrollo se estanca por lo que sea, inevitablemente zozobra todo alrededor. Y en buena medida lo que hoy está ocurriendo es eso en buena parte de Europa, por lo menos. La cuestión de las magnitudes Estado-mercado que estáis utilizando, yo insisto en ponerme en la fase post, porque realmente no veo muy bien dónde está la diferencia. Telefónica. ¿Telefónica es un agente privado o es el Estado? Telefónica se tendría que haber fragmentado en lugar de hacer una privatización ficticia sin liberalización. Era una pregunta retórica. Es decir, todos los oligopolios privados creados sobre la base de la privatización de los monopolios públicos del franquismo, ¿son Estado o son mercado? Son más Estado que mercado porque no se han liberalizado los sectores. Bueno, pero eso es un discurso mágico, Juan, perdóname. Se han hecho privatizaciones mal hechas, con acción de oro, manteniendo posiciones de dominio oligopólico para determinados agentes. Es decir, que cuando hablas de privatizaciones... Perdóname que termine. Sí. Yo lo que creo es que hoy ese agente contra cuya intervención nos prevenís, es un mixto. Hobbes en el Leviatán habla no solo de Leviatán, habla también de Behemoth, que es el monstruo sin gnomo, sin norma, sin regla, que todo lo arrasa. Leviatán es un tirano, pero tiene una regla. Lo puedes identificar. A Behemoth ya no. Y el problema hoy es que Leviatán se ha convertido en Behemoth, en un monstruo al que no le puedes poner nombre. Yo quiero subrayar que la intervención del Estado
es precisamente lo que convierte el capitalismo en algo extraordinariamente positivo para todos después de la Segunda Guerra Mundial. Y el resultado, no, perdóname. Estoy de acuerdo, pero un Estado que sea árbitro, no que esté, tú mismo lo estás diciendo, que está controlando. No puede ser árbitro. Vamos a ver, ¿cómo que no? Es que de hecho debe serlo. A ver, acaba José Javier. Termino. Yo creo, vamos a ir al caso de España, en fin, para que nuestros espectadores vean que, además de poetizar sobre las nubes, mordemos las manzanas, como dice Mefistófeles en el Fausto de Goethe. La España de 1930, 31 y 32, era una economía capitalista. Sí. Era una auténtica catástrofe. La España de pero totalmente, mira las cifras después. Es decir, claro, ahora te contesto, de hecho, la Segunda República hay que ver su política económica. O sea, no puede ser más disparatada. No hay tal. Hay ocurrencias de casino. Bueno, la España de 1940 es más capitalista o menos que la de 1956, más o menos que la de 1973. Es un instrumento. Quiero decir, la política económica no es una religión, es un instrumento político. Y para un Estado, favorecer una atmósfera de libertad económica en la que todo el mundo pueda crecer, es un instrumento, no es un credo. Y si esa atmósfera de libertad lleva a situaciones de exclusión, has de garantizarte, porque el bien común es una cosa que existe, los instrumentos en la mano para paliarlas. Y gracias a eso, Europa vive los famosos 30 años gloriosos que dicen los economistas franceses, que aquí son los años del desarrollismo. Y creo que todos y cada uno de nuestros conciudadanos pueden poner ejemplos. Cuando mis padres se casaron, su frigorífico era una caja de zinc con una barra de hielo. Y 2 años después tenían un frigorífico como Dios manda, y 10 años después, 2. Bueno, eso es una atmósfera de libertad económica en la que el Estado nunca dejó de intervenir. Has explicado tú antes muy bien el origen del estado del bienestar. Es decir, no se trata solo, como decía al final, típica forma marxista de ver las cosas. No es que se trataba de sofocar los movimientos obreros. No, vale, bien, sí, eso también, de paso. Pero fundamentalmente se trataba de hacer vivible la sociedad que estabas construyendo, porque si no estallaba. Es decir, un político no es, generalmente es malo, pero idiota no siempre. Es lo que he dicho yo en el fondo. Bueno, claro. Entonces, al final, ¿en qué estamos? Yo creo que el dogma liberal, según el cual toda intervención ha de ser lo más reducida posible, está bien. Y creo que es cuestión de ver según los casos, ¿no? Ahora bien, creo que demonizar al poder público, al Estado, a la hora de arbitrar la vida económica, nos puede llevar a un camino peligrosísimo. Que es la situación en la que solo poderes a los que ya no puedes controlar como ciudadano decidan. Y eso es el horror económico que decía Vivian Forrester. Respondes y pongo encima de la mesa el siguiente debate que tiene que ver con la globalización. Eso es ser esclavo de la etiqueta, ¿no? Eso es ser golista. No, es ser esclavo de la etiqueta. Yo por lo menos lo que afirmo, y es cierto, y si quieres me pongo a sacar datos, decidme un solo mercado en España y en el mundo en el que un agente esté controlando más del 40% del mercado y no sea considerado, por lo menos, oligopolio. ¿La televisión? Ninguno. La televisión es un oligopolio. Las telecomunicaciones es un oligopolio. ¿Qué quiere decir que no se ha considerado? ¿Por quién? ¿Los efectos por políticos, los organismos, jurídicos, cuáles son? No, pues que está regulado para que no suba los precios más de la cuenta, para que no maltrate al... No hay abuso. No hay abuso, etcétera. Eso es un oligopolio. Espera, es que el Estado en España es un 44% del PIB de forma directa. Luego suma los efectos indirectos. Suma. Exacto. Es que tenemos en regiones como no puede funcionar sin oligopolios ni monopolios. No, pero es que vamos a ver. No, hay muchos ejemplos. Claro, no hay ejemplos porque no hay ejemplos históricos. A ver, que un Estado tiene que existir, que tiene que ejercer una función de árbitro, yo creo que estamos ahí todos de acuerdo. No, yo no porque defienda al Estado más o menos, sino porque el Estado, su función no es ser árbitro. Déjame acabar. Pero hacer lo que tiene que hacer. Pero, espera, déjame acabar. Que tiene que ser árbitro y que... Muy bien, entonces eso es totalitarismo. Dejadme acabar, por favor. El totalitarismo es el totalitarismo es una idea metafísica, es decir, parte de la base de que la vida completa de las personas puede ser controlada, pero eso es inviable, nunca ocurre. Lo que es metafísico es lo del bien. A ver, que acabe Daniel, por favor. Que el Estado tiene que ser un árbitro, estamos todos de acuerdo.
Ahí es donde nos diferenciamos Juan y yo. Por ejemplo, que el Estado tenga que asumir competencias que afectan directamente a los ciudadanos, básicas y fundamentales, como es la sanidad, como es la educación, como es la justicia, como es la seguridad y otras tantas, yo también estoy de acuerdo. Pero para garantizar su eficiencia y no su propiedad. Es que garantiza lo contrario, garantiza que cuesten el triple y que se haga mal. Garantizan lo contrario, te dices. Pero no, tienen que asumirlo para garantizar la universalidad, para garantizar la igualdad de oportunidades, que no la igualdad de oportunidades, y en un régimen, en la mayoría de casos, salvo seguridad, justicia y muy poco más, de competencia. De competencia en el que ningún agente sale desfavorecido y que sea el individuo el que elija. ¿Quién va a ir? Yo aquí, ¿a dónde quiero llevar a mis hijos? ¿A un colegio público o a uno privado? Es mi elección. Mi elección, pero ni el colegio público me tiene que decir que yo llevo a mis hijos aquí, ni debe existir un colegio privado, que cada colegio haga lo que crea conveniente, sin ningún control. Ahí claramente nos diferenciamos Juan, ya un poco. El asunto de la educación, que acaba de ponerlo sobre la mesa Dani, me parece súper interesante porque además es uno de los, yo creo que es de los debates más apasionantes con respecto al liberalismo, porque entiendo que si le hurtamos al Estado la capacidad de nacionalizar ciudadanos por medio de una educación pública, el Estado, aunque quizás es lo que pretenden, se acaba deshaciendo en un par o tres de generaciones. No, eso ha pasado en España con la educación pública. No hemos necesitado una educación privada, efectivamente. Pero creo que España es una excepción, al menos en esto. La globalización, Juan. En primer lugar, ¿tú crees que el proceso de globalización hacia el que caminamos, en el que estamos ya insertos, ¿es una consecuencia o una causa del sistema de libre mercado y del sistema liberal? Y en segundo lugar, ¿tú crees, como José Javier, que el individuo ha sido arrasado por el globalismo o la globalización? Yo creo que el individuo ha sido potenciado y empoderado, ahora que está de moda ese palabra, por parte del liberalismo y del capitalismo, de la evolución de los últimos 300 años, de la Ilustración, y hoy lo está haciendo por la revolución tecnológica. Y yo creo que la globalización, quizá, de ser una consecuencia más que de un sistema de economía política concreto, yo creo que es una consecuencia en muy gran medida de la revolución tecnológica. Y la revolución tecnológica lo que hace es todavía agrandar más ese poder o esa soberanía de cada uno de los individuos, que ya no necesitan del intermediario Estado para relacionarse de mil maneras con otros individuos de cualquier otro lugar del mundo, de una manera instantánea, sin costes, inmediata, interactiva y efectiva. Entonces, vivimos en unos tiempos en los que esa globalización yo creo que ya casi es un elemento del pasado, ya estamos en ella. Es decir, ya estamos prácticamente en la posglobalización. Y eso hace que algunas de las categorías que se han manejado en este debate, pues en torno a las identidades nacionales y a los estados entendidos todavía como compartimentos estancos, cerrados unos frente a otros, con unos nodos de paso que son los estados, pues es algo, a mi juicio, bastante antiguo y que realmente no tiene ya mucha efectividad. Santiago, con respecto a esa sensación de aldea global que es común tanto en algunos neoliberales como en algunas izquierdas políticamente indefinidas, realmente no ocurre así. Es un velo que encubre la realidad. Es decir, los estados siguen existiendo, el Producto Interior Bruto. Ahora hay más estados que hace 100 años. Hay casi 200 estados con asiento en Naciones Unidas, de los cuales 5, quiero recordar, tienen derecho de veto en la Asamblea de Naciones Unidas y algunos tienen la bomba atómica. Es decir, esa idea de que el sujeto, en vez del individuo, ha sido potenciado y empoderado, que es una cosa que me recuerda mucho a los movimientos sociales antiglobalización, entre comillas, realmente no ha ocurrido así. Lo que ha ocurrido más bien es una despersonalización del sujeto que me recuerda mucho a los argumentos de la tercera ola de Alvin Toffler. Es decir, que yo me pueda conectar por WhatsApp, por antes Messenger, por internet con alguien en unos segundos y decir que eso no tiene coste, cuando el coste telefónico del router inalámbrico, etcétera, y el coste que le cuesta fabricar a la empresa esa conexión y al Estado tener el territorio y las conexiones submarinas de cables que hay entre Europa y Estados Unidos para conectarse, eso tiene un coste enorme y ese coste además se mantiene no solo a través de la libre circulación de mercancías, sino también a través del conflicto, a través de la guerra. Es decir, el bienestar que soporta los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, se ha realizado a costa de que otros estados, y vuelvo a la cuestión de la OCDE, se queden atrás. Exige la hegemonía, efectivamente. Es decir, el capitalismo, no el liberalismo.
Dejemos aparte el liberalismo. El capitalismo requiere hegemonía de unos estados sobre otros, de igual que requiere... ¿Es necesario? Es absolutamente imprescindible porque siempre ha sido así. Es que siempre ha sido así. Si tú abres un negocio... Como el orden económico mundial, que es otra cosa diferente. Pero no me pongáis ejemplos de microeconomía, que es lo que siempre hacéis. No, es que es lo mismo. De macro. ¿Dónde surge el capitalismo en Europa? Pues entre otros entornos, por ejemplo, en los Países Bajos. Cuando un país pequeñito, asediado, con Alemania al lado, con Francia como gran potencia cerca, y que en un momento determinado decide abrirse al mundo y empieza a comerciar con el mundo. Entonces gana con el comercio lo que otros habían ganado mediante la guerra. Ese es uno de los grandes orígenes del capitalismo. Por lo tanto, no hacen falta hegemonías coloniales o neocolonialistas para conseguir... El comercio se ha expandido universalmente a través de la guerra. Venecia, que era una potencia protocapitalista... ¿Cuándo hicieron la guerra las ciudades-estado hanseáticas, por ejemplo? O las repúblicas marítimas italianas no hicieron la guerra nunca. Se dedicaban a comerciar. Muy fácil. Venecia era una potencia protocapitalista y necesitó aliarse con España en la batalla de Lepanto contra los otomanos. La época de mayor prosperidad de toda la humanidad, donde más hemos crecido y donde más se ha comerciado, son las últimas décadas que afortunadamente no ha habido guerras relevantes o han sido muy limitadas. Estados Unidos, árabes, la destrucción de Siria, la destrucción de Libia, comparado con las guerras mundiales. Las guerras mundiales que se dieron en un contexto de dialéctica de estados capitalistas. Pero perdóname que te diga, Santiago, es que si tú abres una empresa, la que quieras, un bar... Microeconomía otra vez. No, vamos a ver, si tú abres un bar y yo abro un bar de al lado y tú en el bar sirves comida que está caducada y todo el mundo sale de tu bar con que se va directamente a urgencias, automáticamente vas a cerrar tu bar y van a venir al mío. No, pues lo mismo pasa en los países. Lo mismo pasa en los países. Si un país subdesarrollado, que desafortunadamente tenemos muchos ejemplos, África, etcétera, etcétera, sigue pensando que tiene que regirse por un régimen dictatorial, un régimen que favorece a una minoría, que no quiere abrirse al comercio, que no quiere abrirse al libre mercado, pues sigue siendo subdesarrollado. Espera. Ojo, comentaba antes el ejemplo de la España. En nuestra España, desde el punto de vista económico, cuando más hemos crecido en términos de PIB per cápita, cuando más ha sido la segunda etapa de Franco, cuando se acabó la autarquía, cuando nos abrimos al comercio y al libre mercado. En Chile tenemos ejemplos de... Franco se produce un proceso de acumulación capitalista militar y parecido al de Bismarck en el siglo XIX y que conlleva la culminación de ese proceso de acumulación originaria. Pero cuidado con la cuestión de que un señor en Zimbabue no pueda abrir un bar. Es que, a ver, si en Zimbabue, el Estado de Zimbabue o intermediarios individuales quieren emprender un negocio de explotación de carbón, explotación de petróleo, y llega estados ricos que le piden, vuelvo a repetir lo de la OCDE, os doy $1, me devolvéis 3. Eso está, pero tasado. O sea, quiero decir, cuidado. Le está diciendo... Viene un estado rico y ¿qué le dice al de Zimbabue? Le dice, oiga, usted no habrá esto porque va a contaminar y tenemos que hacer una política económica global de pero perdona el medio ambiente. Perdona que te diga, aparte de Zimbabue, el Estado pobre no puede explotar carbón ni puede explotar petróleo porque el Estado rico no quiere. Aparte de Zimbabue está Chile, está Uruguay. Chile tiene las presiones privatizadas. Chile, ¿sabes qué tiene Zimbabue, son países que es capitalismo bastante avanzado. Chile no está, por ejemplo. Vamos a ver, son países que hace 20, 30, 40 años eran subdesarrollados y ahora pues tienen unos estándares de vida muy notables. Gracias a la violencia que se puso el Estado de Pinochet. Santiago, un segundito. José Javier, no te olvides que estamos hablando del globalismo y me interesa mucho el tema de las identidades nacionales, que Juan ha calificado casi como obsoletas. A él quería ir yo precisamente. Bueno, antes una matización. O sea, no es verdad que Holanda sea un ejemplo de desarrollo pacífico mercantil. O sea, cuando, por ejemplo, la contraarmada inglesa que ataca a España en venganza por el asunto de la Armada Invencible, o Gran Dificilísima Armada, como se le llamó, eran soldados holandeses, pagados, porque Holanda no iba a declarar la guerra a España, pagados por Inglaterra. Y bueno, toda la navegación del 17 y del 18 está llena de episodios en la que los holandeses actúan generalmente o bien por sus propios medios, o bien como piratas, o bien como empresas privadas. En fin, no es verdad. Yo también creo efectivamente que el desarrollo económico va vinculado a la guerra, pero no porque la economía lleve a la guerra, sino porque el poder es así. La dinámica de poder es la misma en todas partes y no hay otros instrumentos, salvo de la evangelización, y también ese, por cierto, lleva después inevitablemente control territorial. Pero bueno, vamos a ver, la cuestión de la globalización. A mí me parece muy importante porque desde mi punto de vista es uno de los límites de la teoría liberal hoy. Quizá no desde el punto de vista económico, pero sí por sus efectos políticos y sociales. Voy a permitirme una pedantería, decía Werner Sombart, que por cierto refuta la tesis de Max Weber sobre la ética protestante y el capitalismo y tal. Bueno, decía Werner Sombart una frase muy célebre que es jedes Volk hat seinen eigenen Sozialismus. Cada pueblo tiene su socialismo y cada pueblo tiene su capitalismo. Y
Para mí la clave está en que la comunidad política sea capaz de controlarlo, porque si no, el resultado es social y políticamente una catástrofe, por pura explosión, que es lo que pasó en Estados Unidos antes de Trump. Es decir, cuando un señor que ha estado toda la vida haciendo excelentes tornillos para automóviles en Cleveland, le dicen que sus tornillos pues, son demasiado caros y que hay que llevárselos a Singapur para que luego se compre el coche, que ya no se puede comprar porque se ha quedado en paro, es evidente que algo está funcionando mal. Ha empezado a funcionar mal, él haciendo los tornillos igual que hace 20 años, o haciendo los tornillos mal, y hay alguien que los hace mejor en otro sitio, más baratos. Por supuesto que está funcionando mal. Es que tú sabes lo que dijo Trump en la primera reunión que fue al G7. Vamos a echar abajo todos los aranceles. ¿Sabes lo que hicieron el resto de países desarrollados, especialmente Europa? Oh, Dios mío, ¿cómo vamos a echar abajo nuestros aranceles que tenemos aquí un garito perfectamente montado? Exactamente. ¿Y cuál ha sido la consecución de la cosa? Lo que estamos viendo, una negociación. No es una guerra comercial, es una negociación de aranceles. Es una renegociación de aranceles. Claro que sí, pero una renegociación en la que, por ejemplo, en México, a los mexicanos que construyen coches se les va a pagar más y se les va a garantizar una producción en México y en Estados Unidos. Deja acabar el razonamiento. También me ha llevado exactamente donde yo quería, porque tú pensabas que yo iba a decir, por tanto, el pago de deslocalización es mala. No. Él me ha llevado exactamente donde yo quería. Por tanto, al final existe inevitablemente el instrumento de la intervención política, que no quiere decir intervenir en el mercado, significa tomar decisiones para convertir el capitalismo en algo vivible. Cuando tú construyes un orden en el que esa instancia política tiende a desaparecer o su poder se hace nulo, entonces la explosión social es inevitable. Y es lógico, porque la vida de las comunidades no es solo economía. Uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo, que yo creo que no es achacable solo al liberalismo, es una cosa mucho más complicada, es el triunfo absoluto del homo economicus, del hombre como dimensión económica única sobre todo lo demás. Y el resultado son sociedades efectivamente más ricas que nunca y con unos problemas, en fin, psicológicos del carajo, y con unos problemas sociales y de conflictividad brutales y con una falta de perspectivas y de expectativas muy serias en todas partes, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en París este sábado de nuevo con los chalecos amarillos, que viene. Bueno, todo eso es producto de un mundo en el que lo económico ha tomado la delantera decisivamente sobre lo único que le queda al ciudadano, no digo al individuo, a la persona, para poder controlar lo que tiene alrededor, que es lo político, Si tú, creo que es el gran error del liberalismo y su límite, insisto, eso hemos empezado el programa, quieres construir un mundo en el que el poder público quede difuminado en nombre de la limitación de lo político, para pasar a la decisión de instancias a las que no puedes controlar, el liberalismo va a terminar... El liberalismo va a terminar construyendo exactamente lo mismo que criticaba al principio. Y para mí eso es evidentemente una contradicción. Es que la premisa que niego y la premisa que creo que es errónea en ese razonamiento es que no se trata de difuminar el poder público o el poder político para pasarlo a instancias, a poderes fácticos incontrolables por el conjunto de la sociedad. Se trata de difuminar efectivamente ese poder público, ese poder político, pero para devolvérselo a cada uno de los millones de ciudadanos, a cada uno de los individuos. Y eso es algo que ya está ocurriendo gracias a la revolución tecnológica, está ocurriendo, por ejemplo, en entornos como el de Internet, con un orden espontáneo que lo permite. Pero es un discurso mágico. Antes has hablado de la deuda externa. ¿Quién compra la deuda pública? ¿Quién compra la deuda pública? Masivamente. Los bancos. ¿Los bancos qué son? Los bancos son una extensión del Estado. Hombre, no podría ser de otra manera. Para un sistema de dinero fiable. Los bancos de donde se BBVA con su consejero delegado turco son una extensión del Estado español. Necesariamente tiene que ser así. Los ahorradores pierden todo su dinero y el Estado se ve perjudicado por ello. Es decir, ciertas corrientes liberales, evidentemente no todas, defendiendo dejar caer a ciertos bancos, lo que están haciendo es dejar caer al Estado realmente para que pierda su poder y su hegemonía, porque el Estado, entre otras cosas, además de control de población, es control de un territorio. Y quiero conectar esto con la cuestión... Eso es un problema para el capitalismo. Claro, y no solo para el capitalismo, sino para el socialismo. Por ejemplo, la URSS, ¿no?, que cayó por eso.
entre otras cosas. Me gustaría tocar eso. Cayó porque era insostenible económicamente. De manera que los estados, Santiago, los estados se han enfrentado a una amenaza que fue el socialismo o el comunismo y ahora se enfrentan a otra que es el capitalismo. No, yo no creo que el Estado sea... El Estado-nación. El Estado-nación, a ver, es que querían trocar esta cosa. No, el Estado-nación no creo que sea incompatible con el capitalismo ni con el socialismo ni con el comunismo. Esto es una cosa que va mucho más allá. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a hacer la tesis doctoral y en la Biblioteca de Económicas de la Complutense y me encontré La acción humana de von Mises traducido al catalán. Cuando sale Juan Ramón Rayo diciendo que él sería partidario de la autodeterminación de Cataluña y al mismo tiempo de la autodeterminación de Tabárnia respecto de Cataluña, yo encuentro que hay ciertas corrientes liberales que tienen un problema, porque están entrando en contradicción con las originarias corrientes liberales del siglo XIX que precisamente contra el antiguo régimen transforman las monarquías absolutas de las que parten en naciones políticas. Es decir, el liberalismo de las Cortes de Cádiz, si por algo se caracterizó, era porque era revolucionario. De ahí que muchos bandos, muchos comunistas o muchos anarquistas en la Guerra Civil Española reivindicaran la lucha contra Alemania e Italia como una lucha, un remedio de la lucha contra el francés de 1808. En cartelería incluso se ven. Pero ¿qué ocurre? Que el liberalismo actual, ciertas corrientes, no todas del liberalismo actual, al renegar de la nación política, al renegar del Estado-nación y tratar de empoderar a grupos minúsculos a través de una especie de armonía preestablecida simplemente por la gestión económica, lo que están consiguiendo es también el efecto rebote. El efecto rebote que consiste en que estén surgiendo movimientos políticos de todo signo ideológico, no solo conservador, que reivindiquen la soberanía nacional en muchos países precisamente contra aquellas medidas de esas corrientes liberales. ¿Por qué? Porque si yo lo que me encuentro es que la escuela austríaca, a través de uno de sus grandes representantes, Rayo, defiende que la independencia de Cataluña respecto de España es algo bueno y empoderante, cuando, entre otras cosas, y a nivel de política económica, es un desastre porque rompe la caja única de la seguridad social de todos los españoles y la lucha de las pensiones. Lo ha dicho Sartorius, lo ha dicho Paco Frutos, lo ha dicho... claro, o sea, los catalanes, si se independizan, tienen que partir de cero con la lucha de las pensiones. Pero tú estás hablando de que Juan y Daniel, os voy a dar la palabra por ese orden, a Juan y a Daniel, pero va a ser después de la publicidad, porque tenemos que, en fin, cumplir con nuestros anunciantes y les anuncio que esas palabras a las que se refería Santiago sobre Juan Ramón Rayo las vamos a poder ver y escuchar. Será la vuelta de la publi. ¿Cómo os gusta, liberales, esta cancioncita, la Estatua de la Libertad y la City neoyorquina? Bueno, decíamos antes que uno de los máximos representantes de la escuela austríaca en nuestro país, que es Juan Ramón Rayo, y en realidad una de las caras más visibles, quizá junto con Lacalle, pertenecen a ramas liberales distintas, en algunos casos incluso pueden considerarse opuestas. Bueno, pues Juan Ramón Rayo, que es muy visible, es uno de los portavoces, como digo, oficiosos del liberalismo en nuestro país, escribió un tuit a tenor de los acontecimientos ocurridos en Cataluña que decía lo siguiente. Vamos a ver si podemos verlo. Deben ser indisolubles. Las comunidades políticas que no permiten la secesión son cárceles políticas. Este es Juan Ramón Rayo. Luego abunda un poco más en ese razonamiento controvertido, con el que yo sé que muchos liberales, por ejemplo en el Club de los Viernes, que es una de las asociaciones más numerosas y más influyentes del liberalismo en nuestro país, están profundamente en contra, pero es, ya digo, Rayo, una de las voces más conocidas en nuestro país. Vean la siguiente disertación que hacía al respecto Juan Ramón Rayo. ¿Por qué, si Cataluña forma parte de España, tiene que ser que la soberanía pertenezca a España? ¿Por qué no se puede reivindicar la ruptura de la soberanía en muchos temas, como en parte los liberales ya hacemos? Cuando reivindicamos la soberanía del individuo en muchas áreas, ¿por qué no se puede reivindicar una soberanía absoluta en determinadas áreas y sí, una soberanía compartida en otras? En el debate catalán, creo que el liberalismo ha de tener una voz propia, y la voz propia es: usted, por supuesto, se puede secesionar y debe reconocer el derecho de que otras personas se secesionen y se asocien dentro de sí. Eso es técnicamente posible, y lo único que evita que suceda, lo único que evita que se materialice, es que seguimos presa del síndrome de Estocolmo de legitimar al Estado para determinar
el ámbito, la extensión y la manifestación de nuestras libertades. Y esa es la lucha, en última instancia, deslegitimar la soberanía estatal, también para conformar las fronteras y los límites del Estado del liberalismo en el siglo XXI. La religión lo fue en el siglo XVII y en el siglo XVIII, acabar con el mito de la soberanía estatal lo será en el siglo XXI. Acabar con el mito de la soberanía estatal. Lo que está proponiendo, poco más o menos, es una gigantesca revolución y acabar con el modelo que el mundo se ha dado para organizarse territorialmente. Es lo que propone. Si algún día tuviera éxito, yo entiendo que debería ser considerarse una de las mayores revoluciones. Juan. Yo quiero romper una lanza a favor de Juan Ramón Rayo. Además, precisamente esa intervención fue en un evento organizado por la fundación que represento, la Fundación para el Avance de la Libertad, y yo creo que tiene mucha razón. Otra cosa es a lo mejor los matices o la manera de expresarlo. Porque Santiago antes hablaba él nos trazaba una visión del liberalismo del siglo XIX sobre esta cuestión, pero es que el liberalismo y después el libertarismo han evolucionado mucho. Fue en 1920 o 1919 cuando Ludwig von Mises escribió su libro Liberalismus, que fue la primera obra en la que ya hablaba del derecho de autodeterminación, del derecho de secesión. Él venía nada menos que del Imperio Austrohúngaro, una politeia muy complicada con muchísimas estructuras subestatales de muy diferente consideración, y después lo reitera en 1944, lo reitera a lo largo de toda su vida. Caramba, Ludwig von Mises es el principal representante de toda la escuela austríaca de economía y de todo el pensamiento filosófico del liberalismo moderno contemporáneo, del cual se origina después el libertarismo. Pero es que Hayek dice lo mismo, es que Rothbard dice también lo mismo, es que hoy en día lo que dice Rayo puede resultar chocante o extraño en España, pero el Instituto von Mises de Estados Unidos, todos los grandes pensadores vivos, Hans Hermann Hoppe, el profesor Huerta de Soto aquí en España, uno de los principales exponentes mundiales de la Escuela Austríaca de Economía en estos momentos, todos ellos están exactamente en la misma línea que Juan Ramón está comentando en ese vídeo que habéis puesto. Yo creo que efectivamente la comunidad política es una entelequia parecida, o la sociedad política es una entelequia muy parecida al interés general, al bien común, al contrato social, que yo lo he buscado por toda la casa y todavía no lo he encontrado, no sé dónde está el contrato social. La comunidad política no es más que la suma de los individuos que la componen, que generalmente no van a sumar todos en una misma dirección, sino que van a sumar en tantas direcciones como individuos haya. Y se pueden llegar a consensos y a acuerdos para la toma de decisiones colectivas en muy pocas cosas. ¿En qué cosas? Pues en aquellas que no se puedan individualizar. José Javier, prefiero, porque entiendo, bueno, en este caso sospecho que este es un clarísimo ejemplo de cómo el liberalismo malentendido va en contra de la prosperidad del ciudadano, ¿no? Porque llevado al extremo, pues cada uno tenemos nuestro micromundo y aquí paz, y llegamos a nuestros acuerdos y punto, ¿no? La realidad, sin embargo, lo que dice es que los países más prósperos, las sociedades más prósperas se agrupan. Un ejemplo más claro es Estados Unidos, ¿no? que es un conjunto es un sistema federal, se agrupan. En Europa no hemos vivido ningún momento histórico más próspero que una Unión Europea, ojo, en sus inicios no lo que hay ahora mismo, ¿vale? Pero una Unión Europea en sus basics. Entonces, pensar aquí que el derecho de autodeterminación viene dado del cielo, digámoslo así, que todos tenemos derecho a autodeterminarnos, pues es ir precisamente contra el orden social. Y eso es ir contra los principios básicos que comentaba antes, que tiene que garantizar un Estado, ojo, un Estado que venga medido y que venga impulsado por el ciudadano, en este caso por nuestro voto, y un Estado en el que efectivamente existan libertades. Y engancho, voy a ser muy rápido, con lo que comentábamos antes de la publicidad sobre el sector bancario, que decíamos, no, es que los que compran deudas son los grandes bancos. Y es verdad, los que compran deudas son los grandes bancos. En un país como España, los grandes bancos y otras muchas empresas están semiestatalizados, como hemos dicho, y por tanto operan al mando de lo que los políticos prácticamente dicen. Por eso el vínculo entre la banca y el Estado es tan grande y por eso las crisis se amplifican. Pero en un sistema liberal, puramente dicho, la función del banco es recoger tu ahorro, el mío y el tuyo, recoger todos esos ahorros con los que nadie podemos hacer nada, generar una gran bolsa, invertir
en un sitio, provocar un tipo de interés que por eso genera dinero y seleccionar los proyectos lo suficientemente rentables para que la empresa gane más de lo que debe al banco en términos de tipo de interés. Pero es que el banco gana más que lo que te debe a ti y ya estamos ganando todos. ¿Qué ocurre? En una sociedad en la que el 80% del dinero es ficticio, lo han creado los bancos centrales, no está soportado por absolutamente nada, exacto, pues ya per se el sistema bancario ya está intervenido. Segunda intervención fundamental del sistema bancario, el tipo de interés, que es la materia prima de los bancos. Los bancos prestan dinero a un tipo de interés. El tipo de interés, como sabéis, está definido por el Banco Central. Entonces, hablar de la banca como el mecanismo que hace que el capitalismo, el liberalismo no funcione, me parece absurdo. Daniel Rodríguez Asensio quería hablar de los bancos, aunque estábamos hablando, y al final ha hablado de los bancos. Estamos hablando de la autodeterminación y el liberalismo. Vamos por este orden, si quieres. Sí, José Javier y Santiago. Siento no haberlo expresado bien, porque yo no digo que es que el poder esté en la banca. No, yo lo que digo es que el poder político ya es inseparable del poder económico y que ese es precisamente el problema. La banca está semiestatalizada, claro, y la política semibancarizada. Sepáralo. Sí, señor. Ahí es donde yo querría ir. Bueno, esto que acaba de decir Rayo me parece que es un perfecto ejemplo de por qué hay que situarse en una posición post-liberal. Porque sencillamente es un discurso que es un callejón sin salida. Es decir, a fuerza de emancipar, que no separar, que no es exactamente lo mismo, lo económico de lo político, terminas considerando que la lucha individual por el interés individual es suficiente para legitimar cualquier decisión cotidiana frente a todo lo demás. Por ejemplo, esa comunidad política que tú consideras una entelequia. En nombre de la libertad individual, terminas en un punto en el que uno efectivamente tiene derecho a reivindicar su libertad respecto a la comunidad política a la que pertenece, después respecto a la comunidad de vecinos, después respecto a su familia, después respecto a sí mismo y después respecto a, no sé exactamente, ahí sí que llegaríamos a lo que tú contabas de Max Stirner y el único y su propiedad, porque ya sería el final. Es decir, es un discurso que lógicamente lleva un límite, porque lo está llevando absolutamente al absurdo. Cuando llegamos al absurdo, desaparece por completo el componente racional de los discursos y entonces aparece solo el componente natural. ¿Por qué es importante que haya comunidad política? Pues porque si no, yo puedo encontrarme a Juan Ramón Rayo por la calle y pelearme con él libremente o cortarle la cabeza con una katana. Ya está, es simplemente porque eso. Ahí no habría, legitimidad. No tendrías legitimidad para hacer eso, porque estarías violando los derechos individuales de esa persona. Perdóname, me estoy autodeterminando. No, pero ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el límite? Estarías vulnerando los derechos de otra persona. Ese es el límite de la libertad. No. El límite de la libertad. ¿Dónde está? El límite de mi libertad es la tuya. ¿Y el de una comunidad política no? No, es que la comunidad política no es más que la suma de los individuos que están en esa la comunidad política, termino, la comunidad política, perdóname, no es la suma de los individuos. Eso no es verdad. Son mis padres, son mis hijos, claro. La realidad de una comunidad política es todo eso. Y tú piensas lo que piensas y estás aquí donde estás porque antes hubo otros que tú. Y pretender que tu vida individual... Los antepasados no votan, como pretendía Chesterton. Los antepasados no votan. Los antepasados no votan. Chesterton decía que votaban. Los antepasados han permitido que tú votes. Entonces, tú puedes pensar que tu entidad individual es tan gloriosa que puedes ponerte por encima de tu identidad, de tu tradición, de tu cultura, de tu patria y tal. Bien, está muy bien. Pero insisto, si apuramos el discurso de la autodeterminación individual, a donde llegamos es inevitablemente a la ausencia de un límite para esa autodeterminación y entonces entramos en la locura. Por tanto, yo insisto en que el discurso liberal hoy tiene un problema y tiene un tope. Y ese tope me parece que el rayo que no cesa es un perfecto ejemplo de dónde está. Santiago. Menos mal que no cesa. Yo en este momento quiero agradecer que me hayáis invitado a este programa, porque es quizás mi momento favorito de todo el desarrollo del programa. Los dos me ha encantado el debate, pero creo que... Abundar en la incoherencia de... Claro, no la incoherencia, él es coherente. Aquí te frotan las manos, Ese es el problema, que es coherente. Claro. La coherencia no es virtud, y me alegro que hayas citado a todos esos autores, porque ahí es donde se ve, por ejemplo, la diferencia entre un marxista que defiende la soberanía nacional. Yo el año pasado publiqué un libro que se llamaba El marxismo y la cuestión nacional española, donde, citando a Marx, Engels, Lenin, Stalin y Rosa Luxemburgo, se pone negro sobre blanco que el marxismo, en vez de lo que defienden algunos de izquierda indefinida que hay en España, contra España precisamente, lo que defiende es que la clase trabajadora se convierta en clase nacional a través de la conquista del poder.
Pero lo que está haciendo Rayo con esta afirmación, aparte de vivir en los mundos de Yupi, es porque... ¿Por qué vive en los mundos de Yupi? Porque pensar que una parte de un Estado se puede secesionar simplemente por un acuerdo de otra, sin que haya un conflicto político y luego intervención de terceros Estados, es básicamente saber nada de geopolítica, ni nada de historia, y nada es básicamente un pensamiento totalmente irracional. Es decir, no ha habido nunca, jamás, ni una sola parte de un todo estatal que no se haya separado sin intervención de terceros y sin violencia y sin sangre. ¿Qué ocurre? Que ahora Rayo va de la mano de Otegi y va de la mano de Pablo Iglesias, aunque él no lo sepa. ¿Y qué ocurre? No. Lo que ocurre es que Otegi, incluso a nivel de política económica, ya es más cercano a muchas tesis de Rayo de lo que pueda parecer. Es decir, los gazteches en el País Vasco han funcionado muchas veces como negocios comunes de microeconomía que ha generado prosperidad. Y la movida fuerte de Rayo y de parte de la escuela austríaca es que está defendiendo la fragmentación de la nación política creada por liberales anteriores en base a una supuesta armonía preestablecida en la que individuos poniéndose de acuerdo, respetándose mutuamente, van a generar comunidades políticas que simplemente por la falacia naturalista van a funcionar. No es cierto... Me parece que debes explicar qué es la falacia naturalista. Es una fórmula que nuestros espectadores igual no conocen, pero que es clave en esta cuestión. La falacia naturalista la he explicado, pero la vuelvo a recordar. La falacia naturalista es simplemente el proceso por el cual se piensa que el mercado capitalista funciona representando y reproduciendo el propio funcionamiento de la naturaleza, de la interacción entre seres vivos, entre animales, cuando realmente la interacción entre seres vivos y animales no es armónica en absoluto. La naturaleza no es en absoluto armónica, es una biocenosis y un conflicto constante. Y aparte que a lo que lleva a la definición de Rayo, más que una revolución, es al Estado fallido, es a Somalia. Es decir, a la Somalia que defendía David Friedman, el hijo de Milton Friedman. Además, es muy oportuno que traer ahora Somalia a colación, porque en esa supuesta sociedad donde las personas pactan sin haber Estado, ahora Al-Sam, que es la rama del Estado Islámico en el Cuerno de África, está por la fuerza, es decir, por la fuerza, que es lo que se le olvidan a muchas corrientes liberales, que la historia de todas las sociedades que han existido ha sido una historia de fuerza y de guerra y de conflicto constante. Por la fuerza están consiguiendo que los pobres somalíes... ¿Dónde está el Estado Islámico? Está en la zona sur, en la zona estatista, en la zona del antiguo Estado somalí fallido. En cambio, en Somalilandia, que es el norte... Que no reconoce nadie, que no reconoce nadie. Bueno, y que la van a terminar reconociendo. Están pagando el impuesto está pagando el impuesto típico del Islam. Se está aplicando la parte más libre. No, la parte hasta con elecciones y todo. ¿Pero qué libre va a ser Somalilandia si no la reconoce ni Dios? Vamos a ver, no importa. Están demostrando que pueden funcionar sin reconocimiento. Pero que no funcionan. Vamos a ver, Somalilandia funciona muchísimo mejor que el régimen de Mogadiscio. No funciona en absoluto una sociedad cuando no está reconocida por terceros y cuando al mismo tiempo no tiene ningún tipo de conexión económica. Ha hecho tratados con Seychelles por los piratas del Índico, tiene relaciones con Gran Bretaña. Somalilandia tratado con Seychelles es como, yo qué sé, como Torrebruno ligado con Bárbara Rey. No tiene ningún tipo de sentido. Vamos a ver. O sea, después de vivís en los mundos de Yupi. Somalia podríamos hacer otro programa porque el Estado Somalilandia es un producto de la descomposición de Somalia como Estado. Somalilandia es básicamente muchos trozos y Somalilandia funciona. Y es un trozo descompuesto. Mientras que los demás del antiguo Estado somalí no funcionan. Somalilandia lo que quiere es constituirse como Estado, no como comunidad anarcocapitalista. Y no es reconocido por nadie, porque a nadie le interesa, porque Mogadiscio todavía, para bien o para mal, tiene la preeminencia en lo que se refiere a diplomacia y política exterior. Absolutamente fallido, porque hace 30 años que no tienen realmente entidad como Estado. Y es la comunidad internacional la que la sigue sosteniendo ficticiamente. Pero es fallido, pero es que tú mismo te contradices con lo que estás diciendo, porque me estás diciendo que Somalilandia funciona mejor que la parte no estatal. Es decir, Somalilandia funciona mejor que la parte, digamos, del sur oriental de Somalia, precisamente porque ha sido la que más o menos se ha constituido como un Estado. El problema es que no tiene ningún tipo de reconocimiento internacional. Pero en el momento en que lo tenga, será un Estado más. Que la fragmentación ha sido viable. No, la fragmentación ha sido viable. Somalilandia mejor que Mogadiscio. La fragmentación ha sido... A ver, toda fragmentación es viable y no viable. Cuidado. La fragmentación de Yugoslavia ha llevado a estaditos que más o menos estén sometidos al poder hegemónico alemán, por supuesto.
esto. Igual que la fragmentación de España llevaría a que Cataluña se sometiese a Alemania, el País Vasco se convirtiese en la República del Sagrado Corazón de Jesús. En términos geopolíticos del siglo XIX. No, eso se llama pensar en términos geopolíticos de toda la vida. Un Estado pequeño siempre va a estar sometido al poder de un Estado grande que le va a manejar como quiere. Para nada. Repúblicas marítimas italianas, estados preunificación en Alemania, las ciudades-estado hanseáticas. Hans-Hermann Hoppe habla, por ejemplo, de una Europa de cientos o de miles de estados, igual que el profesor Huerta de Soto. Y yo creo que tienen un punto bastante interesante ahí, porque en esas circunstancias los estados, o las sociedades, se integran mediante el libre comercio y mediante las libertades. Y Alemania fue integrada por Prusia y después de hacen menos daño. Alemania se integró por Prusia, primero por la fuerza, primero, después de vencer a Austria y después de vencer a Francia. Y las fuerzas italianas también. Tenemos que irnos a publicidad, luego os agradezco el apasionamiento del debate y además seguramente estén ustedes sorprendidos porque hayan conocido que existe un pedazo de país que se llama Somalilandia. Cuando digo un pedazo me refiero a la parte norte, ¿no? Es noroeste. Publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes con la última fase de este especial liberalismo a debate. Es una pena que quede poquito tiempo para concluir este especial porque se nos van a quedar en el tintero diferentes asuntos que por polémicos, por controvertidos, yo creo que son muy interesantes y además bajarían a lo tangible, a lo real, a lo prosaico, el debate. Lo haríamos descender de las musas al teatro. Hemos estado hablando de la cuestión territorial y a mí me gustaría hablar, y a ver si seguramente con ello agotemos el programa, de algo que está muy en la agenda mediática y política en los últimos días, meses y yo diría que hasta años. Y es el debate de la inmigración íntimamente ligado al globalismo, al mundialismo, a la globalización. Juan Pina, un libertario, ¿cuál es su opinión respecto de la inmigración? La opinión teórica, filosófica, en abstracto, es totalmente favorable a la libertad de circulación y de asentamiento de todas las personas en todo el mundo. Eso choca, evidentemente, con la realidad actual que tenemos, que es la de unos estados que generan un efecto llamada mediante el llamado estado del bienestar, que en realidad se ha convertido en el bienestar del Estado, que lo que hace es dar un asistencialismo, una asistencia indiscriminada a todo el mundo y que eso hace que la gente, en lugar de migrar de la manera natural, porque durante toda la historia de la humanidad ha habido migraciones naturales que se han producido pues generalmente con unos flujos asumibles por las sociedades de destino y que se han producido sin generar grandes problemas y sin embargo el estado del bienestar lo que hace es intensificar esos flujos migratorios de una manera que no es fácil de asimilar por parte de las sociedades de destino. Por lo tanto, yo lo que creo es que se podrá, y desde luego yo deseo que haya una apertura total de fronteras en algún momento, pero creo que eso debe ir condicionado a que se elimine ese efecto llamada que es el estado del bienestar. A una apertura total de fronteras en algún momento, un momento ideal, que es perfectamente coherente con esta tesis de que, en fin, los Estados-nación deben diluirse en una sopa global. Por ese motivo todo el mundo emigra a Somalilandia, como es bien visible, ¿no? En fin. Vamos a ver. Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, dice una cosa que a la mayor parte de los liberales les pasa desapercibida, que es que cuando Platón planteaba un modelo de Estado que es en realidad un embrión de Estado totalitario, tendría sus buenas razones. Y sus buenas razones, que son para debatir, no digo que para aceptar, pero son para debatir, es que una casa sin techo es invivible y sin paredes. De tal forma que la sociedad abierta tiene un límite. Y es el límite que pone la gente que está dentro de esa sociedad. Y con la inmigración ocurre exactamente eso. Es verdad que la inmigración es un proceso que ha existido siempre, cierto. Lo que estamos viviendo hoy no. Se parece más a esas escenas bíblicas en las que llegan los asirios y cogen los esclavos del pueblo vencido y los llevan a su pueblo, ¿verdad?, a trabajar la tierra propia. Se parece bastante más a eso. Y está provocando, y al mismo tiempo es consecuencia, de unos desequilibrios económicos mundiales feroces. Me parece que es de sentido común que uno pueda decidir colectivamente cuánta gente cabe en la casa de uno y cuánta gente no. Ya sé que desde el punto de vista rayo, pues es algo, no hay casa, ¿verdad? Pues algo, en fin, el felpudo de cada uno, pero me parece que desde el punto de vista político es lo racional, entre otras cosas, porque la experiencia demuestra que
por decirlo en dos palabras, 80 millones de nigerianos puestos en Alemania no hacen Alemania, hacen Nigeria. Y el problema no será Nigeria que les expulsa, el problema no será que los países de origen no tienen un sistema suficientemente capitalista, el problema no será que los regímenes generalmente totalitarios o autoritarios de gran parte del tercer mundo están expulsando mediante la falta de libertades, sobre todo económicas en este caso, a gran parte de su población, porque a lo mejor ahí es donde está también gran parte del origen del problema de flujos migratorios desordenados que tenemos actualmente. Me parece que es otro debate magnífico para que Rafa haga un programa, pero sí. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Juan, les están expulsando. Yo no creo que sea un efecto llamada del estado de bienestar, aunque estoy de acuerdo en que se ha convertido en bienestar del Estado. Yo creo que sencillamente van donde pueden. Son gente desesperada que va donde puede porque ¿Pero no cómo tiene debería otra. actuar el Estado? ¿Cómo debería? Pues yo estoy muy... El escenario ideal de Juan es fronteras abiertas. No, evidentemente en la coyuntura actual tiene que existir una frontera porque 200, no sé cuántos millones de nigerianos en Alemania hacen Nigeria, ¿no? Está claro que tiene que existir frontera y que hay que asegurar, el Estado tiene que asegurar que su población tiene unas condiciones de vida dignas y por eso tiene que existir una frontera y es uno de los grandes problemas que tenemos en Europa, por cierto. Santiago, el Estado, lo dice un liberal, tiene que asegurar que su población tenga un nivel de vida digno. Eso lo tiene que asegurar el Estado. Juan. Porque no, yo no estoy de acuerdo en eso, evidentemente. Pero porque el Estado es indisociable del capitalismo. Es imposible el desarrollo del modo de producción capitalista a nivel incluso universal sin Estado. De hecho, es en el capitalismo donde se han producido los mayores movimientos migratorios de la historia, ya desde el siglo XIX. La cuestión aquí importante que yo quería resaltar es que es tremendamente difícil gestionar la cuestión de la inmigración. Primero, si se parte de un prisma equivocado, es decir, el capitalismo produce bienestar, pero también produce contradicciones, produce migraciones y produce miseria en ciertos países. Pensar que el capitalismo es asociado solo a la cuestión del bienestar es no ver en conjunto todo lo que es este modo de producción y los diversos sistemas económicos que ha podido implementar. La gente que se viene del África subsahariana, España o de otras latitudes, es gente que en su lugar de origen puede pagarse un transporte, bien sea en patera o bien sea en avión, bien sea de manera legal y bien sea de manera ilegal, pero hay mucha gente que se queda allí. Y yo creo que uno de los grandes problemas que ocurre es que mientras instituciones como la OCDE existan, que exijan ese nivel de deuda externa a países, esos flujos migratorios van a existir. El efecto llamada no se produce solo porque exista un bienestar en Europa que se vende a través del cine y los medios de comunicación. Existen también porque hay unas instituciones geopolíticas y geoeconómicas capitalistas, puede que no liberales, os concedo el asunto, pero bueno, ya sé que una cosa es el deber ser y otra el ser en vosotros, unas instituciones capitalistas que funcionan en países con poder para que esos países con poder sigan siendo esos países con poder y los otros no. ¿Por qué? Porque las empresas capitalistas son tentáculos de estados que a través de ciertos imperialismos coloniales o neocoloniales funcionen. Y los flujos migratorios existen porque el capitalismo existe. Y mientras el capitalismo exista, que existirá hasta que haya agotado todas sus posibilidades, esos flujos migratorios pueden ir a más en según qué oleadas. No puedo estar más de acuerdo en que Bélgica o Austria son grandes potencias capitalistas que ejercen su hegemonía de poder sobre el resto del mundo. Hombre, en Bélgica está la sede de la Unión Europea, que es la capital de un mastodonte bastante capitalista. Pero el mastodonte de la Unión Europea, no es Bélgica, hombre, es la Unión Europea. Bélgica es una de las grandes beneficiadas a través de la explotación en el Golfo de Guinea de un montón de gente para sacar en las minas diamantes, tanto Bélgica como Holanda, con lo cual algo tienen de potencia, bastante más potencia que Somalilandia. Y se benefician por arte divino, se beneficia Bélgica y no Zimbabue. ¿Cuándo empieza el proceso de inmigración masiva en Francia, por ejemplo? En los años 70, inmediatamente después del final de Gaulle en el poder. Pero el proceso de origen, lo que lo desencadena, es que Alemania baja los precios de sus coches y los fabricantes de automóviles franceses van a decir a Pompidou y a Presidente que el Estado es el que desencadena ese proceso, no el capitalismo. Son las grandes empresas de automóviles francesas. Tenemos que hacer algo porque los alemanes nos van a comer la merienda. Entonces abren el mercado a decenas de miles, pronto cientos de miles de fundamentalmente argelinos, como todos sabemos. Y a partir de ahí empieza un proceso que luego se complica, por fin, sería largo explicarlo. Pero empieza ahí, es decir, hay un mixto de decisión política y decisión económica privada y de decisión política pública que termina produciendo un problema. Yo insisto en que, como dice Santiago, no es una cuestión aquí de liberalismo, es una cuestión del capitalismo específicamente. El liberalismo es otra cosa. Estamos hablando del capitalismo realmente existente. El capitalismo, la fórmula bueniana del capitalismo realmente existente. Claro. Bueno, caballeros, ha sido un placer. Nos tenemos que marchar porque se nos acaba el tiempo. Daniel Rodríguez Asensio, ha sido un placer que estés aquí. Mil gracias. El placer es mío, gracias. José Javier Esparza, un placer, como siempre. Juan Pina, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí.
Y Santiago Armesilla, mil gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Es el liberalismo a debate. Espero que haya arrojado un poquito de luz sobre el asunto. Es un asunto, ya digo, de por sí complejo, y espero que hayamos podido y sabido responder a esa triple vocación del periodismo de formar, informar y entretener. Buenas noches.